Pero ver perros en la calle para mí era lo peor que me podía pasar. Hay más de 27 millones de perros en la calle. Son un problema de salud público. Están reproduciendo constantemente, no hay campañas de esterilización suficientes. Entonces es un problema real. Tamara Ibarra, mamá, activista y cofundadora de Dago y Kiara, un proyecto dedicado a mejorar la vida de los animales. Apasionada por transmitir mensajes que generen conciencia y empatía hacia los seres vivos, ha dedicado su vida a educar sobre la problemática de las mascotas en México. La enfermedad de mi papá, pues fue un cambio brutal, ¿no? A que si la mamá que te habla mal del marido y empiezan como que rollos tuyos. Es un tema mío con tu papá. Y tu papá está enfermo, tu papá no es malo. Creo que sí hay 3 tipos de bipolaridad, si no me equivoco. Mi papá tenía una muy fuerte. Mi papá no tenía cambios bruscos de personalidad. Mi papá los tenía por episodios grandes. Tras crecer en una infancia marcada por la bipolaridad de su padre, ahora también crea espacios de apoyo para quienes enfrentan estos desafíos. Mi papá solamente tenía el diagnóstico bipolar, o sea, realmente, y ni siquiera sé si fue un buen diagnóstico. Yo creo que sí. Digo, detectabas automáticamente, mi papá lo tenía muy fuerte y podías ver exactamente las 2 personalidades. O sea, yo de hecho cuando conocí a Daniel, mi esposo ahora, le decía, a ver, tienes que entender algo, yo tengo 2 papás, Sergio y Fernando. Mi papá se llamaba Sergio Fernando, entonces así lo empezamos como a detectar. Ay, muchas gracias. Yo de verdad muy agradecida por el espacio, por poder compartir y pues encantada de si se puede dar un mensaje y si a alguien le llega a una sola persona, con eso basta. Con eso basta, esa es la idea. Sí. Oye, Tamara, pues eres una estuche de monerías, porque haces muchas cosas y la verdad, todo lo que tú haces es muy bonito. O sea, tienes tu asociación sin fines de lucro para ayudar a los animalitos, Sí. pues el nuevo podcast que estás haciendo Sí. de mente a mente. Y creo que, o al menos lo poco que te conozco, se ve que haces muchas cosas por ayudar. Tienes una historia de vida súper interesante. Y seguramente algunos de nuestros agradecidos que desde su visión no hayan tenido un papá, una mamá, un familiar, un tutor bueno, o que no les haya, desde su perspectiva, no les haya tocado el que hubieran querido, creo que se van a identificar mucho contigo con esta plática y pues a ver qué sale, ¿no? Perfecto. Vamos citando a Mario Alonso Puig con este libro, Receta tu mente, que dice, dado que el ser humano está conectado tanto con el mundo de la materia como con el del espíritu, necesitamos de ambos hemisferios para movernos de una manera fluida. Dice, cuando la conciencia abraza ambos lados y los integra, emerge algo nuevo y extraordinario a lo que llamamos conciencia unificada o despertar. Quiero que me platiques para ti qué es el despertar espiritual y cómo lo viviste desde tu experiencia propia. Pues sí, fui una niña que tuvo que despertar realmente muy a la fuerza, no por decisiones propias o así. Sin embargo, la vida te toca de alguna manera. Hoy creo muy, muy, muy cañón que fue una historia que yo escogí, ¿no? Que hice un plan con las almas que me tocaron muy de cerca y pues que así tocó. Entonces, desde que yo tenía 10 años, me acuerdo que ya había como ciertas cositas. Fue la única sobredosis que viví con mi papá. Entonces como que desde ahí empiezas así como a ver qué está pasando, qué está raro. De que tu papá tuvo una sobredosis, Ajá. para contexto aquí a la audiencia. Sí, una sobredosis de cocaína, que de ahí se le detonan ciertas cosas que por allá vamos a ir, pero creo que desde ahí como que empecé a despertar. Empecé a sentir que tenía que cuidar muchísimo a mi hermano. Mi hermano es 3 años más chico que yo, pero sin embargo sí, viéndolo ahora, pues me sentí como responsable de, ¿no? Mi mamá con trabajo y pues ahora que soy mamá, que tengo hijos chiquitos, dices, pues ¿cómo? O sea, ¿cómo le haces, no? Con tu esposo en el hospital que te dicen que no va a sobrevivir, con 2 hijos chiquitos. Nosotros vivíamos en México DF por el trabajo de mi papá, pero toda nuestra familia es de aquí de Guadalajara, entonces veníamos y pasábamos gran parte del invierno o el verano aquí. Entonces fue justo en un invierno que estábamos aquí en Guadalajara y nunca regresé a México. O sea, nunca regresé a mi vida como normal, a mi rutina. De repente fue un cambio de, o sea, 100%, ya sabes. Entonces desde ahí como que empecé a abrir los ojos un poquito más. Empecé a conocer
muchos centros de rehabilitación, clínicas, psiquiátricos. Entonces, pues obviamente te empiezas a dar cuenta que el mundo es diferente a lo que crees cuando eres niño, ¿no? Te vas cuestionando más. Exacto, sí, pues vas viendo cosas y realidades muy fuertes que no te tocan realmente ver a esa edad. Y yo sí algo agradezco es haber tenido la mamá que tuve, porque sin ella yo no sé realmente dónde estaría. O sea, mi mamá fue gran parte, mi mamá siempre fue como muy, muy fuerte, pero siempre nos decía, es un tema mío con tu papá y tu papá está enfermo, tu papá no es malo. El que nos haya dado tanta explicación de eso y que nos haya ayudado a integrar la enfermedad de mi papá, pues fue un cambio brutal, ¿no? A que si la mamá que te habla mal del marido y empiezan como que rollos tuyos. Entonces mi mamá siempre fue muy esotérica, estudió mucho tiempo numerología, entonces pues crecí con varias cosas así como espirituales que obviamente te van abriendo a un camino diferente, ¿no? Entonces mis rollos siempre era mi mamá en vez de... no sé, o sea, un castigo o así, las consecuencias era, pues no, me vas a acompañar y vamos a ir a constelar este problema porque... Y Desde así chiquita. sí, así se solucionaban las cosas en mi casa. Entonces era psicólogos y psicólogos familiares, o sea, creo que eso ayudó muchísimo a que yo me fuera por un buen camino, a que si solamente hubiera visto lo que vi y no hubiera tenido como esas herramientas. Entonces creo que desde ahí se puede decir que yo tuve como un despertar espiritual diferente por las herramientas que se me dieron. Vamos citando este libro de las heridas de la infancia, volver a la niñez, porque aquí dice algo interesante. Dice, cuando los padres o tutores no inspiran seguridad, se desarrolla en los niños un profundo sentido de desconfianza. El mundo parece un lugar peligroso, hostil, impredecible. Por tanto, el niño debe estar siempre alerta y tener todo bajo control. Tu papá tuvo bipolaridad, ¿no? Ujú. Y vamos poniendo en contexto a la audiencia con toda esta parte. Pero antes me gustaría dedicarle este episodio y esta plática, ¿no? Honrarlo porque no se trata aquí de ver que no hizo bien ni nada. Exacto. Creo que todo lo hizo bien desde la conciencia en la que él tenía y agradecerle y pues claro que nos vas a contar experiencias que en su momento quizá fueron dolorosas para ti, pero todo sucede por algo, ¿no? Entonces le dedicamos esta podcast Sí, a qué tu papá, ¿no? bonito. Gracias. Entonces, platícanos de tu papá. ¿Cómo fue tu niñez con él? ¿Qué heridas de la infancia crees o te diste cuenta que quizá te dejó? ¿Y qué aprendizajes también te marcaron de él? Fíjate que recuerdo una infancia muy bonita. O sea, al final de cuentas, mi papá, a pesar de todo, fue un papá bien presente. Y sobre todo mis primeros años, o sea, mi primera infancia, digámoslo así. Fíjate que son cosas que he tratado de recordar en terapia porque no tengo muchos recuerdos realmente de mi infancia. Siento que se bloquearon muchas cosas. Pero recuerdo muy bonito muchas cosas. Mi papá fue cantante, una voz privilegiada y en México era reconocido, ganó un concurso muy importante que era la OTI en ese tiempo. Entonces tengo recuerdos muy lindos de acompañarlo, de siempre, pues sí, siempre en bares, obviamente una atmósfera un poquito, no para niños, pero sin embargo me llevaban. Me acuerdo que mi sueño era como, pues yo también quiero ser artista, quiero ser cantante, quiero estar enfrente de las cámaras, entonces me daba muchas oportunidades de que si era mi cumpleaños, ¿qué quieres de regalo? Cantar. Ah, pues me ponía el escenario con sus músicos y me llevaba en la noche y me ponía a cantar, ¿no? En el bar. Y era bien padre. Entonces, tengo experiencias muy lindas con él. Y realmente cuando empieza todo lo malo, porque son muchas enseñanzas, pues sí, obviamente hubo partes de mí de que lo odiaron. Se sintieron muy, muy, muy inconformes con ciertas actitudes, que decía, ¿por qué me tocó a mí esto? ¿Sabes? Te cuestionas todo. Pero sin embargo, te digo que volviendo a agradecerle a mi mamá es siempre, siempre, siempre fue un soporte de decir, no te equivoques. Y así era dura de decir, no te lo está haciendo a ti, se lo está haciendo a él. Y es un tema que está aprendiendo él. Entonces, siento que fíjate que nunca le tuve realmente como un rencor. O sea, claro que sí habían episodios Claro. que así dices de que no manches, o sea... Y me cuestioné
muchas veces antes de que muriera él, en sus episodios, yo decía, ¿por qué no se ha muerto? O sea, ¿por qué no se muere? Ya, yo volteaba y pedía, decía de que por favor ya llévatelo. Y no con un afán como de odio a mi papá, lo amaba, era el hombre de mi vida literalmente. Pero sí era bien desgastante tanto verlo a él, vivir en clínicas de rehabilitación, tenerlo que anexar porque sí sus manías llegaban a mucho, pero no me acuerdo así como de odiar, o sea, siempre se lo dije a él. Estoy agradecida por la vida que nos has dado porque me ha llevado a ser quien soy y me gusta quien soy. Soy una mujer fuerte, soy una mujer valiente, soy una mujer resiliente. Entonces nunca tuve, no tengo como que recuerdos así como de... Solo eran episodios Eran quizá dolorosos episodios, del momento, exacto. pero no te dejaban como una huella tan a largo plazo. Sí, no, sí, o sea, si tú me preguntas, de cuenta así como en esto, ¿no? De las heridas de la infancia, yo creo que obviamente hay, pero están trabajadas algunas y realmente no me considero que fui una niña como muy maltratada ni nada, o sea, fue un papá muy presente, muy amoroso. ¿De qué edad a qué edad fue, de tu edad, fue como esos episodios? ¿O fue toda la vida? No, mi primera infancia te digo que fue como muy a gusto, o sea, sí Ajá. habían cositas que decías de que mi papá tiene, o sea, es como chistoso, o sea, sí de repente unas manías, pero no sabíamos un diagnóstico. Mm. Entonces nada más era así como... ¿Pero qué hacía, por ejemplo? Hay un evento que sucedió una vez, yo creo que estábamos chiquititos, yo tenía de haber tenido unos 7 años, Ricardo unos 4, y estábamos de viaje en, no me acuerdo si Acapulco, Cancún, algún lugar, una playa, y recuerdo un episodio que en una carretera de noche íbamos de regreso a donde nos estábamos quedando nosotros. Iba rapidísimo en la carretera y empezó a escuchar como un pleito entre mis papás. Mi mamá era seguramente que, Fernando, traemos a los niños, aguanta, sí. Mi mamá se baja del coche, me alcanza a bajar a mí y no baja Ricardo, mi hermano. Entonces como que ahí es el primer recuerdo que tengo de decir de que esto no está bien. Eran como cositas así. Gastaba mucho dinero. Él en sus manías era un peligro con dinero y a mi papá le iba bien en esa época, pues porque era cantante y porque era reconocido y así. Entonces de repente era de que llegaba con coches nuevos. Eso me acuerdo muchísimo. El llegar coche nuevo y empezarte a preocupar porque ya empezabas a relacionar cosas, ¿sabes? De cuando pasa esto, empiezan a haber ciertos problemas. Entonces, cuando te digo que ya a los 10 años que nos venimos, que pasa esa sobredosis, que ya le detectan y lo empiezan a diagnosticar ya correctamente, pues es al psiquiátrico. ¿Lo de la bipolaridad se dio por el tema de la droga o qué? Yo creo que es algo que ya traes, o sea, literalmente son químicos que te faltan, pero cuando hay un consumo de drogas y mucho más la cocaína que va directamente al lóbulo frontal del cerebro, que el lóbulo frontal es el que está encargado de toda la coherencia, de la toma de decisiones, pues se te afecta. Entonces ahí son como disparadores. Y yo creo que muchas personas les pasa eso, que no están realmente diagnosticados y con los vacíos que traen o con los episodios que traen que no saben qué está pasando, empiezan a utilizar alcohol, drogas, y otros métodos, Y se y dispara. ahí es cuando se dispara realmente la psicosis o ya el problema que tengas, pero ya lo empiezas a ver, ¿no? Como mucho ¿Cómo más. defines la bipolaridad? Porque era lo único que estaba diagnosticado tu papá. Mi papá solamente tenía el diagnóstico bipolar, o sea, realmente, y ni siquiera sé si fue un buen diagnóstico, yo creo que sí. Digo, detectabas automáticamente, mi papá lo tenía muy fuerte y podías ver exactamente las dos personalidades. O sea, yo, de hecho, cuando conocí a Daniel, mi esposo ahora, le decía, a ver, tienes que entender algo, yo tengo 2 papás, Sergio y Fernando. Mi papá se llamaba Sergio Fernando, entonces así lo empezamos como a detectar. Ahorita ¿A es qué Sergio. edad le dijiste eso? ¿Qué edad Fíjate, tenías tú? yo creo, no recuerdo exactamente qué edad tenía, pero recuerdo que serán unos 13 años, pero yo solamente en mi cabeza, yo no lo decía. O sea, yo sabía quién era Sergio y quién era Fernando, pero no era un tema que yo hablara. ¿Y no te daba pena en ese, por ejemplo, decirle a tu novio de ese momento, a tus amigos? Fíjate que no. Muchas veces me cuestionaron, sobre todo algunos primos, me acuerdo que me decían, ¿por qué hablas tanto de tus problemas? Pues eso era bueno. Exacto. Y yo decía, pero pues es que, ¿qué tiene de malo? O sea, yo prefiero hablarlo que no hablarlo. Entonces sí, para mí era como muy básico el que a mí me conocieras con carta, o sea, realmente con una carta de presentación de que esto es lo que hay. Entonces con Daniel eso para mí era importante porque
pues mi papá en ese momento estaba en clínica. Mi papá después del no, vivió la sobredosis, pasaron unos cuantos años y ya que después de muchos, muchos años, cuando yo tengo creo que 19 años, le da una manía muy fuerte y pasan como muchas cosas que ya iremos platicando un poquito de eso. Ya de ahí se divorcian mis papás y mi papá entra a clínica. Fue muy fuerte esa manía, entonces duró como 10 meses dentro de clínica. Y a la hora que sale, ya él nunca tuvo realmente como una casa para él. O sea, nunca tuvo una estabilidad emocional en la que él pudiera hacerse cargo de él mismo. Entonces vivió ya siempre en casas de medio camino, o de repente depende cómo estuviera, lo anexaban o no lo anexaban. Sí tuvo como 2 oportunidades de salirse él solo, pero no se podía. Entonces regresaba siempre como a esos lugares. Ya me No, perdí. sí, no, porque me estabas explicando la bipolaridad y decías, tu papá tiene, Claro. o sea, le decían, pues él era Sergio y era Fernando, Ajá. porque pues tenía 2 personalidades. Pero Y ¿cómo era? ¿Cómo se vivía eso? Cambiaba totalmente, o sea, te lo juro que era impresionante verlo y decir de que le cambió la mirada. Cambiaba su vestimenta, cambiaban sus gustos. Ah, ¿sí? O sea, un día se amanecía Sergio y No, se vestía de una forma, ¿no? No, la bipolaridad, yo creo que sí hay 3 tipos de bipolaridad, si no me equivoco. Y mi papá, no sé si era, no sé cómo van por fuertes, si era la 1 o la 3, pero mi papá tenía una muy fuerte. Mi papá no tenía cambios bruscos de personalidad. Mi papá los tenía por episodios grandes. Entonces la manía podía llegar a durar 3 meses, 10 meses. Y las depresiones muy fuertes también, periodos de tiempo grandes. Entonces por eso teníamos que pues que se lo llevaran a algunas clínicas o anexos incluso, porque se volvía peligroso, ¿sabes? O sea, él no podía estar afuera porque ya era, pues que si se mataba él, que si mataba a alguien, que si, o sea, chocaba. No, se salvó de unas cosas que tú decías no es cierto. O sea, sus amigos decían que era un gato viejo callejero, o sea... ¿Cuál una era cosa. la personalidad, la tranquilita? ¿Sergio? Fernando. Ah, Fernando. Sí. Y Sergio era la Sergio era la que a mí que no les gustaba. No. Entonces Sergio cambiaba literal y ya sabíamos cuándo venía Sergio. O sea, ya era hablarnos mi hermano y yo de que ya viene Sergio. O ya va para Disney, así decíamos, de que empezaba así como a subir, hasta que ya, o sea, vestido totalmente diferente. Fernando era una persona, era el artista. Pulcro, guapísimo, siempre en los mejores trajes, oliendo delicioso. Si alguien yo me acuerdo que olía rico en esta vida era él. O sea, una cosa impactante. Bien. Y de repente, Sergio te salía y tú decías, no. Me acuerdo esta historia con Daniel, que le empecé a contar eso y me dice un día, teníamos poquitito de estar saliendo. Oye, ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? Y yo, tengo que ir a llevarle unos medicamentos a mi papá, a la clínica, no sé qué. Me dice, yo te acompaño. Y yo, por supuesto que no. No, sí, yo te acompaño. Y yo, ay, Dios mío, yo, pues bueno, que conozca esta parte, ¿no? Y en eso sale mi papá. Mira, yo nada más me empecé a reír y yo, es Sergio. Con unos, o sea, como jeans como cholos. Se acababa de tatuar mi nombre y el de mi hermano en los brazos, entonces como que dijo de que no, pues que se me vean los tatuajes. Entonces yo creo que él cortó una camiseta, entonces ya sabes de qué camiseta sin mangas, esos pantalones, una gorra como de las que son como tejidas atrás, o sea, como de camionero, literal, cigarro de hoja de elote en la oreja, o sea, otra persona, ¿sabes? Que entonces era obviamente muy fácil de reconocer en dónde estaba. ¿Y Parado él. ustedes qué hacían? O sea, ¿cómo vivían esa parte? ¿Lo vivían desde un dolor o desde una aceptación? En su momento sí, ya más tarde ya era como aceptarlo, ¿no? Y aceptar un proceso e integrarlo a la familia. Ya era, como te digo, muy conocido para todos de que no, pues ahorita mi papá está en Sergio. O sea, y ya sabíamos. Pero claro que sí te daban pena ajena muchas cosas, o sea, muchas historias que hacía como Sergio, que sí decías de que no, qué vergüenza. O sea, yo no me podía ir a sentar a un restaurante con Sergio, porque terminábamos peleados. O sea, sí, Sergio y yo no nos podíamos ni ver. Tanto él me odiaba a mí como yo lo odiaba a él. O sea, era muy fuerte porque yo soy de carácter un poquito fuerte, entonces yo le ponía como mucho límite de que yo, hey, aquí no, aguanta. Entonces, pues yo no me imagino que tu hija te diga eso, yo creo que sí reaccionas de que, a ver, ¿tú qué? Pero pues era como por tratar de controlar y no, era imposible. O sea, de repente llegaba a restaurantes y esta historia la cuenta mi hermano justo en el primer episodio del podcast, que de repente se agarró diciéndole Siri a los ¿Cómo? Siri. Siri. O sea, él así como por sus así de que, Siri,
tráeme, no sé. Pues eran cosas que te daban pena. Y más porque mi papá era una súper buena persona y Sí. trataba bien. Y algo que nos enseñó y que yo aprendí es que todos somos iguales. Y me he hecho amiga de vagabundos de la calle. O sea, esa soy yo. ¿Por qué? Porque él me enseñó así. Entonces, ver cómo esos cambios, pues era bien duro. Decir de que, oye, no aguanta, tú me enseñaste siempre a tratar perfecto a la gente. Y ahorita me estás enseñando tu personalidad terrible. Entonces, sí era como fuerte, sí era desgastante, era vergonzoso a veces cuando estaba su personalidad, no el que tuviera la bipolaridad, ¿sabes? Sí, O sea, no la sí. situación, sino de repente situaciones en las que te ponía estar con esa personalidad. ¿Y qué dependía de que cambiara? O sea, que de brincar a un lado a otro. Fíjate que ¿No, nunca, no había patrón? no, o sea, sí, de repente cuando vivía emociones fuertes, sabíamos que había tendencia a que se fuera Sergio, como que Fernando no sabía asimilar esas emociones fuertes que había de repente, entonces yo creo que Sergio le salvaba mucho la vida, pero ¿a qué costo? Mm. Porque Sergio llegaba al quite. O sea, y tanto así que ya sus últimos años empezó a presentar primero cáncer de lengua posterior y garganta. Imagínate, siento cantante. Ahí dices, el cuerpo habla, o sea, el Sí. cuerpo se manifiesta de millones de maneras. Entonces, ese fue su primer enfermedad, su primer cáncer. Y súper mal, Rich. O sea, neta, yo a veces lo veía y decía, "Ay, ya se va a morir mi papá". Entonces me acuerdo un día que salimos de una quimioterapia y estaba en una silla de ruedas, flaquititito, así, de que era ya. Mm, Entonces yo hablé con Ricardo y yo, Rich, yo creo que pues nos tenemos que despedir de él. No sé qué pasó en alguno de sus órganos, que los medicamentos psiquiátricos le estaban haciendo más daño, entonces los doctores los retiran. Te lo juro que fue algo impresionante a los 2 días sin medicamento psiquiátrico. Entra Sergio, adiós cáncer. Adiós cáncer. Y de estarse muriendo así, a una semana después que fue el bautizo de alguno de mis hijos, a estar cantando impresionante con mariachi. ¿Cómo? O sea, Fernando se enfermó Sí. y le dio cáncer y de repente en ese proceso se le bota la canica, Ajá. se transforma en Sergio y ya no hay Ya cáncer. no hay cáncer. O sea, Clínicamente ya no había cáncer. clínicamente ya no había cáncer. O sea, los doctores de que me acuerdo yo platicar con uno y me decía, es que tu papá hace todo mal y todo le sale bien. O sea, mi papá nunca dejó en sus manías, él fumaba. O sea, Sergio fumaba, Fernando no. No es cierto. Ujú. Sergio tomaba, Fernando no. Entonces, cuando estaba en Sergio, pues obviamente era de que pues le agarraba por la cervecita y luego por no sé qué otra cosa o sus cigarros, o sea, y ver esos cambios en tan poquitos días era Ujú, volarte la ujú. cabeza. O sea, no, cosas de no creerse, pues. Y a ustedes como niños, como adolescentes, chavos, ¿en qué les afectaba? Obviamente muchísima, ¿cómo se dice cuando? Inestabilidad. Inestabilidad. Muchísima, ¿no? O sea, cambios de casa, cambios de lugares, el no tener un papá realmente, o sea, siempre estuvo presente, siempre, nunca fue como que se fue y años de no verlo, no, nunca, siempre estuvo presente, pero pues presente realmente como papá Mm, no, ¿no? Empiezas tú a agarrar un rol de cuidarlo a él, entonces yo dejé de tener papá pues hace muchísimo tiempo, mm. porque yo me volví más bien el que si las medicinas, que si los centros, que si dónde está, que si la rehabilitación, que si ya se volvió loco y ya chocó, ya lo metieron a la cárcel, sácalo de la cárcel. No, no, no. Todo un relajo. Entonces, pues es mucha inestabilidad. Y justo ahorita estoy en un proceso de integrar eso porque creo que estoy muy acostumbrada a vivir en el caos. Mm. Y obviamente cuando estás vibrando en una frecuencia, ¿qué pasa? Que tú misma traes el Es caos, eso, claro. ¿sabes? Y soy bien fuerte y siempre es como, el otro día justo me daba cuenta de eso, que ves de repente como episodios de mi vida y así, de que son constantes ciertas cosas y aceptar que tú lo estás atrayendo es bien difícil. Porque dices, tanto trabajo, tanta terapia, tanto todo y aún así no he podido integrar la paz en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrada desde chiquita y así era mi mundo y así era mi vida. Entonces, Ujú. ya que estás en un despertar y ya que estás buscando cómo estar mejor, pues claro que también entra como una culpa decir, ¿por qué no puedo lograr quitar el caos de mi vida? Ujú. Sí, y se manifiesta más caos y no sabes por qué. Es que traes una programación de Exacto. muchísimos años
de estar alerta, En ¿no? alerta, En eso justo. alerta. Vivir en supervivencia. Como ahorita lo leí, ¿no? Que decía algo del control. Decía, por lo tanto, el niño debe estar siempre alerta y tener todo bajo control. Porque si no se Totalmente, descontrola. Y totalmente. y así creces y tu percepción del mundo es de esa forma. Y ahora lo que estás haciendo, lo que has estado haciendo es trabajarlo y reprogramarte, ¿no? Pues es un Es la intento chamba. constante, claro. Porque graduada yo creo que nunca te terminas de graduar en la vida, o hasta el día que te mueres, ¿no? Que Sí. siento que esa es la graduación realmente, que ya no tienes nada que hacer en este plano, pasa al siguiente. Pero justo es eso, como decir de que, qué cansado es vivir en este caos y ni siquiera ya lo percibes como de esa manera, sino que ya estás tan acostumbrada que es como, pues, al quite, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ujú. Me quedó una duda respecto al tema del cáncer. Ujú. Cuando se transformó en Sergio, por llamarlo así, se quitó y ya nunca volvió el cáncer. Estaba en remisión y Ah, después empieza otro cáncer, que era cáncer de próstata. mm, Entonces empieza otra vez como en otro proceso. ujú, Pero bien chistoso porque yo aprendí obviamente muchas cosas del cáncer. Tienes que ver si los tumores son primarios o secundarios, que bueno, ni ujú. siquiera me voy a meter Sí, porque es mucho tema. cosas, clínicas, pero haz de cuenta que era otro cáncer completamente porque si no, si viene del mismo cáncer que ya había sido, sería metástasis. Ujú. Entonces no era otro cáncer del Nuevo. cual también entró en remisión después. Ese no me acuerdo que hubiera estado tan pesado como el de la garganta. No creo que no hubo tanto tema de radiaciones y quimioterapias. En el de la garganta sí hubo cirugías de que completamente abierto, o sea, como muy intenso. En el de próstata no recuerdo tanto y después en remisión empieza de próstata y ya después de un tiempo empezamos con páncreas. Y Ujú. ya de ahí se desata pues todo lo último, ¿no? Y ahí era el principio del fin. ¿Tu papá murió siendo Sergio o siendo Fernando? Mi papá murió, tuvo todavía el último como ya piquitos, ya no eran así como un Sergio, ya no estaba él obviamente fuerte como para que saliera un Sergio Ujú, realmente como ujú. el que conocíamos, pero sí, estuvo, lo agradezco muchísimo que haya pasado así, porque cuando le da el cáncer de páncreas, él estaba en clínica, duramos como un año sin verlo, o sea, de repente como que conectados o te dicen cosas los padrinos o están ahí al pendiente, pero no lo estábamos viendo. Y sale una vez y yo lo vi, estaba súper mal y yo, papá, ¿qué tienes? Me duele mucho aquí. Y yo, pues, ¿quieres que vayamos al hospital? Pues sí. Y ya de ahí no salió. O sea, bueno, estuve en el hospital un tiempo, pero ya sabíamos que ya ahí sí era el principio del fin, ¿no? Entonces habla Daniel conmigo y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que nos tenemos que llevar a tu papá a vivir a la casa. Y pues dices, ay, cabrón. O sea, tengo 2 hijos chiquitos, Sí. mucha responsabilidad, que si el trabajo, que si la asociación, que si no sé cuánto, y agrégate, ¿no? Y dices, bueno, ok, pues sí. ¿Por qué? Porque no me hubiera gustado nada más que me avisaran que se murió en una clínica, obviamente. Entonces, se viene a la casa y fue un proceso bien bonito de sanación cañón. Yo no sé si para él, espero que sí, hacia conmigo o con la familia, pero para mí 100%, ¿no? El perdonarme muchas veces que no estuvo o que sentí que nada más lo abandonamos. Y estuvo fuerte y fue una muerte bien bonita y lo agradezco porque me cambió completamente el concepto de la muerte. Mm. Hoy, así fríamente, al inicio te pregunté qué queridas de la infancia creías que te había dejado. Ahorita ya salió una que es Sí, imposible, es el tema del caos, ¿no? sí. Ahorita ya que lo estás platicando, ¿crees alguna otra que que todavía digas, que a lo mejor no te des cuenta, pero te duela todavía algo de esa parte? Yo creo que sí hay muchas, o sea, como enterradas por ahí, te digo, no he terminado de Hay que sanar. escarbarle, ¿no? Hay que escarbarle mucho. Este, pero sí, evidentemente hay muchas cosas que me triggerean a mí. O sea, por supuesto que sí. Por ejemplo, yo no tengo tema con que quieras experimentar de tu vida y pruebes ciertas cosas, tú sabrás por dónde llevas, ¿no? Y siempre he sido como muy así. Pero a mí tú me dices de que, ay, a mí me gusta la cocaína y para mí es automáticamente así como, no puedo Rechazo con eso. total, No, claro. o sea, es algo con lo que no puedo. Ujú. Un Obvio, rechazo. como que ciertas cositas así, ¿no? O, híjole, pues no se me vienen ahorita como que Porque esto que exactamente. comentas de la percepción del caos, que pues sí, tú misma dijiste, es que he vivido muchas etapas de mi vida en caos. Pues
es por ese código, ¿no? Claro. Que traes. Y hacerlo consciente es ahí donde pues ya empieza a trabajarlo y empieza como medio a desaparecer, ¿no? Sí. Y poco a poco van saliendo, Claro. Porque de repente como que en una terapia o en una cosa te das cuenta de ciertas cositas. No, sí, ahorita me están pasando, por ejemplo, el tema de las enfermedades y de los hospitales, por ejemplo, y lo veo y me empecé a dar cuenta con mi esposo que él realmente nunca ha vivido el caos. O sea, él ha tenido una vida muy bonita, muy privilegiada, en que no se le ha muerto mucha gente. Su abuelo cuando estaba igual y un poquito más chico, pero a mí sí me ha tocado ver mucha gente morirse. Las hermanas de mi mamá, mi abuela paterna, mi abuelo materno, ahora mi papá, pues obviamente con los animales que he rescatado, algunos los hemos tenido que dormir y se vuelven parte, ¿no? de tu historia y lo integras también como muertes. Entonces para mí la muerte es bien diferente creo que para el resto de las personas. Y lo empecé a platicar mucho con él y creo que es algo ahí que tengo, en que he vivido mucho hospital, mucho, mucho. Con mi papá sobre todo, siempre fueron clínicas, hospitales, psiquiátricos, más clínicas, más anexos, más clínicas, más psiquiátricos. Muy cansado, O sea, ¿no? pues toda la vida fue No así. manches. Entonces, como que siento que yo he estado acostumbrada a eso y también pues no está chido porque también lo vas repitiendo y lo vas repitiendo y lo vas repitiendo. Es que está bien chistoso porque tengo una amiga, una buena amiga, que lo mismo, también, también con sus papás vivió ahí una serie de cosas, pero, y hasta ahorita me dice, es que todavía en mi vida hay mucho caos, pero es por todo el caos que viví desde chica. Y sí, pues es que se va repitiendo hasta que no lo sacas de la superficie. Sí, no lo sacas a la superficie, lo haces consciente y ahora sí dices, a partir de aquí ya no quiero más caos en mi vida, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú crees que... Aquí me traje la Biblia porque la Biblia nos habla mucho acerca del perdón. ¿Tú crees que tú tuviste que perdonar a tu papá de algo? Fíjate que creo hoy, por hoy, que no somos quienes para perdonar a nadie. Que el perdón viene hacia ti mismo, ¿no? Por haberte puesto en ciertas situaciones, por haberte sentido, porque al final de cuentas nadie está haciendo nada pues para dañarte a ti. Cada quien está viviendo su propia vida y su propio proceso y entonces hacen cosas que depende cómo tú te lo tomes, ¿no? O sea, entonces, obviamente en su momento sí, como muchas, vivencias por las que pasamos, que sí decía de que no jodas, o sea, papá, ya basta. Que sí me hubiera gustado, la verdad es que sí me hubiera gustado el que se sentara conmigo y me dijera, perdón por esto que te hice pasar, no tenías por qué. Pero ahora que ya trascendió y que todo lo que quieras, pues volteas y dices, pues no, todo eso, todas esas leccioncitas me hicieron hoy quien soy, eso es a lo mismo que vuelvo, ¿no? Entonces, Exacto. pues mi yo consciente sí es como que está muy, muy adentrado a esto de que nadie te tiene que pedir perdón de nada. Nadie te está haciendo nada realmente. Sí, claro. Pero sí en su momento, claro que me hubiera encantado escuchar un perdón. Y no lo escuchaste. No, porque muchas veces ni siquiera se acordaba. Sí. Ni siquiera él era consciente de lo que te estaba haciendo. Exacto. Pero esa es una buena forma de ver la vida, el tema del perdón, porque coincido contigo. O sea, no somos nadie para estar perdonando a nadie. No. Porque pues cada quien lo hace desde el estado de conciencia en el que está y pues si te hizo, pues déjalo ir y ya. Por más que te haya dañado, ¿no? Y es extraño decirlo, pero pues es aplicarlo. Claro. Y ya. ¿Qué le podrías decir a aquellas personas, aquellos agradecidos que creen que tienen que perdonar a sus familiares que le hicieron algo o que, que tengan como esos nudos atorados de cosas que vivieron de chicos con sus papás y que a lo mejor sus papás todavía viven, pero pues ya como que no... Yo creo que lo más importante de todo es voltear a ver la historia que tienen ellos, porque de ahí viene muy probablemente. Entonces yo cuando empecé a ver la historia de mi papá, lo que vivió él con sus papás y lo que me cuentan que vivieron mis abuelos con mis bisabuelos, pues dices, pues es que como no había de otra. Entonces creo que empiezas a ser más empático, ¿no? El decir, pues sí, si a mi papá le hicieron esto y esto y esto, ¿cómo iba a saber de otra manera?
Tu papá tuvo una infancia difícil también. Sí, fueron muchos hijos en sus tiempos y mi abuelo también era bipolar. Digo, obviamente no está diagnosticado, nunca lo diagnosticaron en esos tiempos, ni siquiera era conocido, pero ahora que me cuentan cosas yo digo, pues era mi papá repitiendo todo lo que hacía él. Entonces yo creo que su historia sí fue muy fuerte. ¿Y cómo puedes voltear a ver a 10 hijos? Si yo con 2 de repente digo, o sea, ¿cómo volteas a ver a 10? Ujú. ¿Y cómo le das una calidad de bien como mamá a 10 humanitos? Entonces desde ahí empieza Claro, todo. Lo que claro. vivió mi abuela con el papá de mi papá, que te vas enterando como de historias, ¿no? De repente para mí fue muy fuerte saber que pues la golpeaba. Y me enteré cuando mi abuela se estaba muriendo en el hospital por ahí algunas cosas que dijo. Que dices, ay, güey, Ujú. pues desde ahí viene mi historia y mi linaje. Entonces yo creo que si volteas a ver tu historia desde tus ancestros, puedes empezar a reconocer por qué es así, ¿no? Y empiezas a perdonarte. Sí, ¿Por pero qué? sí. Porque al final de cuentas es eso, ¿no? No te están haciendo algo porque quieren, sino porque así aprendieron. Ujú. El perdón es para uno mismo. Totalmente. Sí, eso está interesante porque cada quien tiene su historia, cada quien tiene sus heridas y pues Ujú. desde ahí actúa, desde ahí Exacto, opera y pues no lo está haciendo por ti, lo está haciendo por cómo él aprendió, ¿no? claro. Dice Eckhart Tolle que la adversidad te despierta lo esencial. ¿Tú Ujú. crees que es necesario que alguien pase por momentos difíciles o crisis para poder despertar? No necesariamente, o sea, yo creo que cada quien como que viene a ciertas cosas. Sí siento que las lecciones de la vida, pues obviamente te hacen así como Te sacuden. te sacuden, ajá. Y hay una prima que amo con todo mi corazón, dice algo que me queda muy grabado para siempre, que dice que la vida te está susurrando todo el tiempo, ¿no? De repente como que señales que ni siquiera alcanzamos a percibir. Dice, si la vida te susurra y te susurra y te susurra y no escuchas, pues te va a dar un pastelazo en la cara. Entonces, igual hay personas que no, que ya vinieron con lección. Yo creo mucho en la reencarnación y en otras vidas, entonces creo que si ya te tocó esta vida muy a gusto, pues algo muy bueno has de haber hecho en otras, ¿no? Entonces qué chido, es admirable. Y los que no, los que nos tocó una vida aquí como medio ajetreada, pues tienes de dos sopas. El vivir enojado y lamentando tu situación y lamentando tu historia y maldiciéndola, o verlo como desde la otra perspectiva, ¿no? De que, pues, ¿por qué me puse en esta situación? ¿Qué tenía que sacar yo de esto? ¿Qué tenía que aprender yo de esto? Ahora, y viéndolo desde ese enfoque, ¿qué te enseñó tu papá? Uf, ¿Qué te llevas de toda esta experiencia? mucha empatía. O sea, creo que por él, por la situación, soy una persona sumamente empática, que se me hace muy fácil tratar de ponerme en los zapatos de alguien más. Me llevo, híjole, era bien carismático y platicaba con quien sea y yo saqué eso muchísimo de él. O sea, a mí, yo no me aburro, pues. Mm. Si voy en donde sea, yo voy a ponerme a platicar con la persona al lado y nos vamos a contar nuestra historia. Es algo como que a mí me pasa. Entonces de él me quedo, pues también lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que siento que está padre como tratar de darle voz a estas enfermedades mentales que muchas veces no vemos. Siento que eso siempre he tratado mucho como de buscar la conciencia y el que los demás también conecten con esa conciencia para hacer una conciencia colectiva. Entonces siento que si yo no hubiera tenido esta vida y esta perspectiva, pues no existiría de mente a mente, no sé si existiría mi asociación, si yo me hubiera dedicado nada más a trabajar en otra cosa y soy alguien que renunció como a todo eso para brindar siempre apoyo. Siempre estoy tratando de ver cómo ayudo, Ujú. cómo apoyo, y eso se me hace bien bonito. Entonces creo que todo eso se lo tengo que agradecer a él. Claro, hoy eres la persona que eres por Sí, todo lo que te sucedió en tu vida y en tu literal. pasado. Ujú, Platicábamos ayer de algunas ceremonias ancestrales que has ujú. tenido, de la meditación. ¿En alguna de estas ceremonias has recibido algún mensaje de tu subconsciente o de la fuente que no tenías fresco? Fíjate, te voy a contar que a mí algo me pasa bien raro con las ceremonias que he vivido. Soy alguien, y lo acabo de ver en una terapia cuántica, yo no sé si soy tan controladora
que no me gusta perder el control en ningún momento. O sea, yo de hecho, ya ahorita la verdad es que no tomo, o sea, de repente, muy de repente, me tomo alguna copita o algo, pero llevo mucho tiempo sin tomar. Pero en mi juventud que sí tomé y que sí me destrampé, o sea, yo podía tomar y a mí tú nunca me ibas a ver perdiendo el control. O sea, yo siempre era como la que cuidaba, la que estaba muy consciente, muy todo. Entonces con las medicinas me pasa algo muy similar. Sí puedo tener como ciertas sensaciones, ciertos mensajitos, pero yo siempre estoy bien enraizada. O sea, nunca he llegado como a una conexión más que con el sapo. Con el Porque sapito. con el sapo siento que no tienes opción. ¿Qué es para los que no saben qué es el sapito? El Bufus alvarius es una glándula que tienen los sapos de Sonora, únicamente están en Sonora. Y esas glándulas se las quitan, las ponen en un cristalito en el sol a que se sequen, lo convierten en un polvo y la molécula que tiene, que no, tampoco me quiero meter tanto porque es que me acuerdo, es 5-MDM. No. Sí. ¿DMT o qué Es que el DMT lo tienen varias, pero el Ajá. sapo tiene una molécula extra que le llaman la molécula de Dios, que realmente creo que tu glándula pineal únicamente la produce cuando naces y cuando te mueres. Entonces, ¿No es el DMT? pero tiene algo Algo extra. más, Es ok. que no me acuerdo, por eso te digo, Sí. no me quiero poner, pero es DMT, Algo más. o no sé qué. Positivo. Algo Quien por sepa, ahí. aquí déjenlo en Sí, los comentarios. por favor. Por ahí, por ahí sé que existe esa diferencia y por eso es tan fuerte. O sea, tú no tienes opción. En la ayahuasca es, por ejemplo, un proceso de normalmente toda la madrugada, el yopo igual, el peyote, los honguitos, pues son ceremonias un poquito más extendidas. El sapo, o sea, no terminas de fumártelo cuando ya te moriste. A y ver, ya ¿cómo te es? fuiste. Platícame esa experiencia. Pues fíjate que esa fue una ceremonia súper linda. Tenemos un amigo que es chamán que nos facilita las medicinas y son ceremonias súper lindas. Y esa ceremonia estuvo muy linda para mí, para otros no tanto. Fue en mi casa, vivíamos en una casa en Pinar de la Venta, en medio del bosque, entonces como que todo se prestaba con una fogata. Y mi primer hija, Macarena, tenía yo creo que como 5 meses y estuvo integrada en la ceremonia, entonces fue muy lindo. O sea, yo la tenía al lado mío todo el tiempo. Y ya llega el momento en que todos pues estábamos en un círculo, iban fumando poco a poco y a la hora que ya a mí me toca, nada más me acuerdo de irme como para atrás. ¿Cómo lo puedo explicar? Sentí como que todo se conectaba a un mismo como plano. No sé exactamente, pero sí, como si todo entrara como a lo mismo, o sea, que es como, somos parte de un todo. ¿Como si te conectas a la fuente o qué? Y escuchaba una voz súper masculina, súper fuerte, pero como con eco, o sea, como dentro de mi cabeza, pero o sea, como en todo, que decía, conecta, 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 conecta. Y luego me empezaba a dar como mensajes de, estás bien, estás donde tienes que estar, estás bien, confía. Es como lo único que me acuerdo así como en sensación, de respirar y decir de que sí estoy bien. Tenía a mi bebé al lado y el hermano de Daniel, mi cuñado, estaba al otro lado y fue algo muy chistoso. Él no vivió una buena experiencia, creo que en esa ceremonia. Sin embargo, al mismo tiempo, los dos con los ojos cerrados, estiramos la mano y nos agarramos de la mano. Y fue simplemente para mí como un, estás bien donde estás. Es como lo único que me acuerdo realmente de que sí me fui, pero con todas las demás, a pesar de que ha habido mensajes muy lindos, al mismo tiempo estoy bien consciente. Hubo una de ayahuasca que me vi y era un perro de la calle. No manches. Que ahorita vamos a entrar a esa parte que está bien padre. Entonces yo no sé si tiene algo que ver. De hecho, ayer le preguntaba también a una persona, le decía, ¿tú crees que podemos reencarnar en animales o que ya, o más bien primero pasamos por un proceso animal y después pasamos a ser o sea, no sé cómo se me decía, pues yo creo que en todo lo vivo, ¿no? Se puede, si tienes que vivir alguna lección, quién sabe, eso sí, quién sabe. Pero me vi en esa ceremonia así y entendí muchas cosas. ¿Qué opinas de estas ceremonias? Yo creo que tienes que ser cuidadoso, uno, con quién las haces. Creo que se pusieron muy de moda, entonces ya es difícil encontrar como con quién sí y con quién no. He escuchado experiencias también muy feas. Creo que tienes que llegar, nunca estás listo realmente para nada, yo creo, pero
sí con una conciencia un poquito más abierta. Un poco más trabajado. Sí. Sí, o sea, yo creo que si tienes muchos, muchos demonios internos y estás viviendo una vida en la que no estás haciendo cosas chidas, pues yo creo que también no sé con qué te puedas encontrar ahí. O hay muchas personas que se quedan como en brotes psicóticos. Yo creo que ahí también había algo que no está bien trabajado. Entonces sí, siento que tienes que saber escuchar mucho a tu cuerpo, que es algo que yo he aprendido también a través del tiempo. A escuchar a mi cuerpo y saber cuándo sí, cuándo no. Mi intuición, el decir hoy no. O sea, y hubo una vez que estábamos en una ceremonia, ya ahí, y yo la manifesté porque conocimos a un cuate que las hacía y yo le pregunté, estaba en un proceso mi papá de cáncer y yo quería que mi papá lo hiciera. Entonces, como que ya dijo de que, pues estoy nada más aquí 3 días, pues mañana lo hacemos, pues mañana lo hacemos. Y mi intuición en ese momento lo empezó a ver a él así de que, como súper oscuro, y dije, yo no lo voy a hacer, bye. Agarré a mi hija y yo me fui. Entonces, sí he sabido como escuchar cuándo sí, cuándo no. A mí me ha ido muy bien en todas mis ceremonias, no he tenido ninguna que diga de que, ay, viví una experiencia horrible, no. Pero has sabido de gente que sí. Sí, sí, mucha. ¿Qué riesgos has sabido que pasan en algunas Pues ceremonias? te digo que sí he escuchado de gente como que se queda en el trip. No me ha tocado conocer realmente a alguien, pero sí se ha escuchado. Incluso ha habido algunas muertes. También que yo creo que digo, pues no le echo la culpa a la ceremonia, ¿no? Te Ujú. tocaba y te Sí, tocó de esa lo sé. manera, Si lo ves desde ese ángulo, sí. pero pues otras personas que la tienen súper satanizada. O sea, es que depende en dónde estés como con todo, ¿no? Depende en qué crees, depende todo. Ujú. Depende de tu contexto. Oye, Tamara, ¿te late si en todos los episodios regalamos algo? Y regalamos una sesión, una plática, porque muchos de nuestros agradecidos pues valoran mucho la plática y a nuestros invitados pues los admiran. Entonces, ¿te late si regalamos una sesión contigo, una plática, una charla, una mentoría o algo de alguien que haga conexión con esta plática? Ay, qué ¿Te bonito. Yo late? encantada, por supuesto. Va, entonces a todos los que escriban agradecido o agradecida aquí en los comentarios, vamos a rifar una mentoría, una plática contigo, con Lo que Tamara. les ¿Te sirva de late? mí se me hace increíble. Órale, va. Entonces ya saben, escriban y denle like. Vamos pasando a la parte de los animales porque esta es una parte muy bonita, muy profunda. Yo ayer te platicaba una historia que me puse yo a reflexionar hace unos días y les platico aquí a los agradecidos que iba yo en carretera y vi unas vacas que estaban al lado de la carretera y me puse como a reflexionar y decir cómo el ser humano, cómo nosotros los humanos, los ganaderos, pues tratamos a veces a los animales como si fueran pues mercancía y pues ahí tengo 5 vacas que me están dando leche y después las voy a matar y me las voy a comer y entiendo que es, digo, ahorita me vas a dar tus comentarios, entiendo que pues es parte de la cadena alimenticia si lo queremos ver desde ese punto de vista, pero a veces lo hacemos sin dignidad para los animales, eso se me hace así súper triste. Me venía pensando en eso y quiero que me digas, que me cuentes cómo comienza tu amor por los animales. Híjole, desde siempre, mi papá fue una persona muy de campo, tenía rancho, su familia era de San Juan de los Lagos y me acuerdo siempre de un rancho allá, que íbamos los veranos, entonces siempre era estar mucho en contacto con caballos, pues con animales de rancho, ¿no? O sea, siempre monté desde muy chiquita, mi papá era súper, como despreocupado, entonces a mí a los 2 años me trepaba al caballo y así. Entonces me empecé a hacer como muy, pues sí, muy conectada con ellos, ¿no? Al tener este regalo y esta apertura a que, toma, métete a la caballeriza, no te van a hacer nada. Mi papá siempre era como muy de la idea de la energía que tú le pongas y los animales reaccionan a eso, ¿no? Nunca he tenido una mala experiencia con ningún animal, o sea, es muy chistoso que realmente, siendo alguien que está tan cerca, nunca me han intentado patear, morder, hacer, o sea. Y creo que desde ahí, pues estar cerca de ellos te da otra perspectiva, ¿no? Que si eres alguien que no creció cerca de los animales. Y luego ya vienen mis mascotas de la infancia, que amé profundamente y siempre como que fue mucha la conexión que sentía hacia ellos. Y yo me daba más cuenta, me empecé a dar mucha cuenta en las calles, o sea, a ver,
soy muy empática y amo ayudar a quien pueda. Pero sí me era muy diferente ver a humanos en la calle que a perros. O sea, los humanos, pues los ves y sí dices de que, ay, güey, pues qué lección y lo que tú quieras. Pero ver perros en la calle para mí era lo peor que me podía pasar. O sea, me quedaba días pensando en el perrito, en la mirada, en por qué no pude hacer nada, ya sabes. Y de chiquita, que ni siquiera había como tanta información de esto, ¿tú crees que te dejan rescatar así como a los que quieras? Pues claro que no. Claro. No hay dinero que alcance. Sí, no. Logística, tiempo, o sea, por supuesto que como mamá me pongo a pensar y digo, pues no, o sea, no estaba fácil, pero siempre fui una niña que quería como que rescatar a lo que veía y no tenías como la posibilidad. Entonces en mi cabeza, desde muy chica, yo me acuerdo que era, en algún momento cuando sea rica, voy a tener un lugar en donde pueda llevarme a los perros de la calle. Obvio, eso se ha transformado, ¿no? Y se van, conforme estás en ese mundo, empiezas a regular como por dónde sí, por dónde no. Hay muchas cosas que yo antes quería hacer con las que ahorita no comparto ya la idea porque te das cuenta como de ciertas cosas. Pero justo como que ahí era esto que yo sentía por ellos. Y todo empieza, un día estábamos trabajando, mi hermano y yo trabajábamos en la misma oficina, en la empresa familiar, y todos los días había una hora que yo en mi celular empezaba a ver videos y ya sabes, de que lágrimas así. Y mi hermano un día volvió y me dijo, Tam, no eres feliz. ¿Por qué no haces algo que te haga feliz? ¿Por qué no empiezas a hacer algo? Y yo me acuerdo que yo les mandaba mensajes a las páginas que yo veía en ese entonces de rescate y así. Decía de que, ¿cómo empiezo? ¿Cómo le hago para hacer lo que tú haces? Y pues así fue. Un día se me presentó, o sea, yo creo que también la vida como que te va acomodando por donde, ¿no? Y estaba trabajando justo, me llevé a mis perros rescatados de la basura, que me los dieron en adopción, que son Dago y Kiara. Hoy la asociación se llama Dago y Kiara por ellos. Son los que me cambiaron realmente como el panorama. Yo no sabía toda esta información, no sabía cuántos perros había en situación de calle, no sabía como país lo que vivíamos. Entonces, claro que no eres como tan consciente del tema. Solo sabía yo que quería rescatar perros porque los veía. Pero en su momento que llevo a los perros y una señora de intendencia me dice, ay, qué bonitos tus perros. Fíjese que hoy nacieron los perritos de mi perra. La perra se murió pariendo y pues ahí quedaron los bebés y pues ni modo, pues se van a morir. Y yo, ¿cómo que se van a morir? Y yo, no, o sea, pero ¿por qué se van a morir? Pues es que como, pues la alimento y no sé cuánto. Y ahora lo entiendo, ¿no? Que dices, pues sí, la señora, ¿qué hacía? Entonces yo, no, señora, tráigamelos. Entonces al día siguiente me llega con la caja con los perritos y me vuelvo mamá nodriza de los perros, ¿no? Yo cada 2 horas alimentando a los perritos, los tienes que estimular. Los perros no saben hacer pipí y popó de chiquitos. Las mamás los lamen para que ellos puedan hacer pipí y popó. Entonces, vuélvete la mamá que tiene que hacer eso por los perritos. Entonces, era estimularles para que pudieran hacer popó, pipí, limpiar, bibis, etcétera. Y yo me estaba volviendo loca. Y mi mejor amiga me dice, échamelos una noche para que puedas dormir. Yo me encargo de los perritos. En ese momento yo todavía no era mamá humana. Se los lleva y ella también como que en ese momento tiene esta apertura a la situación. Y las dos como consternadas de que no manches, pues esto está muy cañón, ¿qué onda? ¿Ya hacemos algo? ¿Empezamos a rescatar perros? Pues sí, pues órale, va. Empezamos. Y literal, empezamos a abrir la página. ¿Eso cuándo fue? Eso fue hace 6 años van a cumplirse. Sí, 6 años vamos a cumplir con Dago y Kiara. Y yo ya tenía un Instagram de mis perros que se llamaba Dago y Kiara. Entonces ya teníamos como algunos seguidores ahí. Le digo, pues hay que agarrar este Instagram para la asociación, que hagamos. A ver, en nuestro momento no sabíamos ni qué era hacer una asociación, ¿no? Nomás queríamos hacer como nuestra página de rescate. Y busque un nombre y cómo se va a llamar y cómo se va a llamar. Pues ya está Dago y Kiara. Pues aparte son Dago y Kiara y los rescatados y ellos fueron como los que cambiaron en mí de en vez de compra o... Nunca fui como una tienda a comprar, pero en su momento sí era como, pues, ¿quién tiene un pastor alemán que Sí, ¿sabes? Claro. Sin conciencia. Y entonces ya, se le queda a Dago y Kiara y de ahí empieza este sueño de tener algo por los animales con mi mejor amiga y yo. Y pues va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y se empieza a ser un poquito más reconocida. Y nos empieza, al principio, gente que nos escribía de que hay un perro por no sé dónde, ahí vamos, la Maribel y yo, no, hombre. A todos lados llegamos a ir por perros y los levantamos y así.
Y ahí te das cuenta de lo difícil que es, ¿no? O sea, No es cosa fácil, claro. claro que no. Y más cuando te empiezas a dar cuenta de la situación realmente grande que es en el país. Hay más de 27 millones de perros en la calle. Son un problema de salud público. ¿Por qué? Porque hacen popó en las calles y eso todo lo respiramos. Pues porque hay muchos problemas a través de ellos. Se están reproduciendo constantemente, no hay campañas de esterilización suficientes. Entonces es un problema real. Y empieza una conciencia de decir, pues no manches, ya no cruzas a tu perro, ¿qué onda con esto? Empezamos a ayudar a refugios y también te das cuenta que muchas personas lo hacen por dinero. Entonces tienen, sí, terrenos y tienen 300 perros, pero ¿en qué condiciones? O sea, realmente llevar un perro a un refugio no es ayudarlo. Al contrario, muchas veces. ¿Porque los matan o qué? No, porque no les hacen realmente los cuidados necesarios para tener un montón de perros juntos. Y sale peor la cosa. Y sale peor porque se están reproduciendo, si no los esterilizas a Se todos. enferman ahí entre Se ellos. contagian de todo. Hay muchísimas enfermedades muy contagiosas entre perros. Entonces, si realmente no les haces un protocolo de llevarlos a una veterinaria y hacerles realmente los estudios, esterilizarlos, desparasitarlos, y ya después los vas acomodando en un lugar para tenerlos sanos, pues ¿tú crees que un lugar con 300 perros, de repente un refugio, tiene dinero para hacerles estos procesos a cada uno de los perros? Está cañón. Si nos vamos a un punto así como muy profundo, ¿qué crees que pase con la humanidad? ¿Por qué estamos tan ajenos al sufrimiento animal, a los perritos, ¿Por qué? Yo creo que desde siempre hemos entendido por la información que tenemos que los animales están para servirnos. Las vacas nos dan leche y carne. Los borregos nos dan carne y lana. O sea, si te fijas, todos tienen un propósito realmente para nosotros. Pero cuando empiezas a ver una inconsciencia colectiva tan grande de nada más como, pues yo quiero un Yorkie porque me gustan, pues estás fomentando algo que no. O sea, nosotros lo que hemos tratado de hacer mucho también es meternos en la parte educativa. ¿Por qué? Porque no podemos rescatar a todos los perros que hay en la calle. No nos alcanza, no nos da la logística, no nos da el tiempo, no hay manera. Entonces empezamos a ver de que qué hacemos para intentar cambiarlo, porque rescatando perros no vas a hacer un cambio. No, eso es correctivo. No alcanza. Y tú más bien buscas temas preventivos, ¿no? Cambiar la cultura y la ideología de la gente. Totalmente. Entonces nos empezamos a meter a ir a muchas escuelas a dar pláticas, el podcast que tuvimos en algún momento de perros. Digo, no de perros, pues, pero de temas animales. Y te empiezas a dar cuenta, así que hay que empezar a educar para generar conciencia. No hay conciencia. Creo que ese es el mayor problema de todo. La falta de conciencia hacia, no nomás este tema, hacia todos los demás temas. Entonces, claro que te topas con que, pues quiero un pastor alemán. Ok, ¿y cómo es tu vida para saber si puedes tener un pastor alemán? ¿Por qué? Porque tienen un buen de energía, porque vas a tener que sacarlo todo el tiempo. O sea, yo creo que en vez de nosotros como humanos pensar en qué perro queremos por la raza o por lo bonitos o no bonitos que puedan estar, es qué perro realmente puedo tener yo que se acople a mi vida. Sí, a tu espacio, a tu ritmo de vida, a todo. Entonces creo que desde ahí, si supiéramos eso, sería otra cosa. Otra cosa con la que me topo todos los días es que quiero un perrito hijo de mi perro. ¿Y qué va a pasar con los otros 8 que nazcan? ¿Sabes? Sí, claro. Sí, porque no nace uno. No nace uno, nacen varios. Y esa cadena reproductiva de los perros, o sea, se vuelve gigantesca. Entonces, también hay mucha desinformación. O sea, mucha gente sigue pensando que para las perras es necesario tener una camada por lo menos. No es cierto. El tema de la esterilización todavía es un tabú. No quieren esterilizar a sus mascotas porque les estás haciendo un bien a nivel salud y a nivel país. O sea, y pues todo esto ha sido como una transformación continua y poco a poco ir entendiendo como por dónde irnos. Y también ha sido bien difícil porque al final de cuentas es un trabajo sin ser pagado, entonces está cañón. ¿Por qué? Porque nos metimos de lleno a eso. O sea, hubo muchos años en que únicamente Maribel y yo estábamos súper metidas con la asociación, pero pues sin ganar dinero. Entonces ya uno que después que tiene hijos dices, pues ¿de dónde? O claro, sea, ¿cómo lo hago? La vida no está fácil, no está para hacer nada más eso. Entonces empiezas a buscar otras cosas, ya tienes una comunidad bastante grande y la mayoría de gente te escribe de que, oye, me encontré un perrito en Periférico y en Avenida Vallarta, ¿qué onda? ¿Vienen por...? No, pues no.
Ojalá pudiera yo, Mm. pero no puedo. Entonces ha sido mucho también el intentar enseñar a rescatar. O sea, las personas que les decimos nuestra frase siempre es, si te toca, no te quites. Si a ti te está tocando eso, tú también puedes salvarlo. Si nosotras podemos, tú también puedes. Y más con uno, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Si yo voy en la calle, vamos a poner el ejemplo, Ujú. y veo un perrito bebé, por decir bebé, indefenso en un bote de basura. ¿Cuál es el proceso que yo debería de seguir para poder rescatarlo? Primero que nada es llevarlos a una veterinaria. O sea, yo lo que recomiendo, que yo tuve ese error muchas veces antes de tener la asociación, no puedes llevar a un perro de la calle a tu casa. Porque no sabes qué tiene, no sabes si tiene parásitos, no sabes nada. Entonces, lo primero que yo es a la gente que quiere rescatar es a la veterinaria. Paso número 1. Ya que les hacen los estudios correspondientes, que un veterinario te puede decir que, viéndolo, qué es lo que más o menos necesita, que no, pues ya puedes saber de ahí, ¿no? Entonces, ya que pasa por ese proceso, pues hazle todo, ¿no? Esterilízalo para ya poder ofrecerlo en adopción. Ya es ilegal cruzar a tus mascotas. Tienes que ser creador. Yo no sabía eso. En la ley está. Una cosa es que se siga la ley, ¿verdad? Porque pueden estar escritas muchas cosas, pero ¿quién está viendo si sí se cumplen las leyes? Y más con temas animales, pues nadie. Pero es ilegal. Tienes que ser creador. No sé si es certificado o con la palabra se me Como fue. registrado, aprobado, autorizado. Ándale, ajá. O sea, un creador real para poder estar cruzando a perros, que aún así ahorita se me hace que no estamos en condiciones de estar reproduciendo perros, pero bueno, ese es otro tema. Hay un buen de criaderos clandestinos o de gente que nada más está cruzando a sus perros para venderlos, para lucrar con ellos, y no sabes a quién le estás comprando realmente, no sabes qué hay atrás, no sabes cómo tratan a las mamás, no sabes cómo están cruzando a los perros, pues. No sabes, están cruzando a la mamá con el hijo, a la hija con el papá, o sea, y de ahí se vienen miles de problemas genéticos en los perros. Hay razas que no deberían de existir. O sea, gente que sigue comprando de que bulldog francés, bulldog inglés y todos esos que son súper chatos, no deberían de existir. Fue un invento del hombre a través de cruzas para volverlos de esa manera, para hacerlos estéticos, para que nos gustaran a nosotros. Pero tienen problemas terribles. Ni siquiera se pueden reproducir solos. Ese es el primer indicador de que un perro no debe de existir. Si no se puede reproducir solo y si tienes que acudir a que le hagan una inseminación artificial, pues es un indicador Sí, claro, clave. es una tontería. O sea, es de que tu perro no se puede cruzar solo. O sea, como ¿para qué traes más al mundo? Sufren. Las perritas sufren, no sabemos si realmente quieren ser mamás. O sea, nosotros nos han tocado casos, nosotras súper romantizados de que separamos a los perritos o a los cachorros, los rescatamos y no sabíamos que estaba la mamá y después los juntamos. Y nosotras con la ilusión de que, ay, vamos a juntar a los bebés con la mamá y va a ser algo increíble. La mamá, o sea, de que, ¿a qué me trajeron aquí otra vez? O sea, ha pasado pues muchas veces. Muchas veces ni siquiera están en la condición para poder reproducirse y aún así, pues imagínate cómo tienen a las mamás de los criaderos. Todo el tiempo pariendo. Yo siento que como si estuviéramos hoy en el pasado, como cuando había esclavos, ¿no? Que la gente tenía sus esclavos y los compraba y los vendía. Creo que hoy es ese pasado, pero en animales. Pues sí. Que a lo mejor ojalá, en 20, 30 años digamos, ¿cómo estábamos haciendo eso con los animales? Ojalá. Porque sí es bien fuerte, o sea, y ya, por ejemplo, antes me enojaba, ¿eh? O sea, antes yo era como mucho más insensible, o cómo decir, pero si me decías como esto, más intensa. yo atacaba, o sea, Claro. de que, ¿cómo? Pero entonces Sí. no sabes, no Sí. te das cuenta, que no te informas, ya sabes. Ya obviamente con mucha terapia y con los años y a través del que veo que digo, pues es que no tienen por qué saber, yo tampoco sabía. Y hoy trato de hacerlo diferente, trato de hacerlo como con una plática de que, oye, ¿sabes que esto está pasando? Y así. Hay personas que realmente no, o sea, no les da para entender como en dónde estamos parados y que también es tratar de respetar, o sea, eso siempre les he dicho, ¿no? De que no voy a dejar de dar mi mensaje porque a ti te moleste. Te lo voy a decir en el mejor de los planes en que puedo hacerlo, pero te voy a dar la información. Y hay muchas cosas que no nos gusta escuchar. Pero sí como que trato ya de hacerlo desde otro punto. Me ha tocado que de repente tengo pláticas que sí que de que, ay, sí, es que yo sí quiero cruzar a mi perro. Y empiezo de que, a ver, ¿por qué? Pues es que quiero un perrito de no sé qué. ¿Y sabes cuántos perros hay en la calle?
no, ya empezó como a dar la explicación y siempre les pido nada más una cosa a las personas que realmente no puedo cambiarles, es, bueno, primero que tomes la decisión, háblame y yo te llevo a un refugio o te llevo a una perrera y el día, te lo juro, que ves lo que ves ahí, que hueles lo que hueles y que escuchas lo que escuchas, si no te cambia esto, ya haz lo que quieras, no puedo hacer obviamente absolutamente nada, pero cuando estás en contacto con la realidad creo que es mucho más fácil darte cuenta de cosas. Y si tuviste una participación con Discovery Channel, ¿no? Sí, Platícame de eso. sí, ahí eso estuvo súper padre porque estaba en un momento yo justo de como mucha confusión de decir de que pues le estoy dando toda mi vida a esto, me encanta y lo disfruto, pero pues también necesito aportar. La vida se puso un poquito más cara. La vida se puso un poco difícil después del kinder. Y te lo juro que esto me llega así como un regalo del universo, decir de que está bien, toma. Me buscan pensando que yo era un refugio. Un productor en México, no me acuerdo. Y a la hora que empezó a platicar con él y yo, oye, pues es que no, mira, yo no tengo un refugio porque yo hago estas cosas diferentes, yo pienso de los refugios tal, y empezamos a cotorrear. Y me dice, oye, a ver, le pasó las redes sociales, le mando un episodio del podcast y como que de ahí él lo manda y me ven los productores de Miami, de Discovery en español, que está allá, y me habla y me dice de que, oye, ¿qué crees? ¿Les gustaste para tú ser, más bien estar parte del proyecto y ser co-conductora del programa? Y yo, ¿cómo? Yo no lo puedo creer. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, mis dos pasiones más grandes, ¿no? De que yo, la cámara, me encanta hablar, me encanta transmitir, me encanta dar mensajes, pero con temas de perros yo no lo podía creer. Entonces estuvo súper chido porque ya me dijeron, pues ya te metí en la baraja de opciones que tienen de posibles co-conductoras. Ya tenemos al conductor y pues se trata de esto y esto y esto. Y yo, pues feliz, ¿no? Y yo, pues claro que considérenme y a ver qué pasa. Pasó como una semana y yo, pues no, obviamente no. Quién sabe quién tengan, pues no. Y de repente me hablan y me dicen de que, ¿qué crees? Pues eres tú la conductora, felicidades. Y yo, ¿cómo? Y me habla el productor directo de Discovery y me dice, es que te vi y quiero que sepas que cambié cómo iba a ser el programa porque me encantaste. Entonces me dice, yo iba a ser nada más como la coconductora de mi amiguito del programa es Eric Millán, que es hermano de César Millán, el encantador de perros. Entonces, pues como que siento que el programa iba a estar súper como para él. Era un tipo, ¿ubicas los programas de Extreme Makeover? Que Sí, van claro. y arreglan las casas. Sí. Bueno, era lo mismo, pero con refugios de perritos. Ah. Padrísimo. Pero estaba muy enfocado como en Eric siendo arquitecto, que hiciera eso y yo iba a entrar como en esta parte. Y me dice, al final de cuentas, nos diste el mensaje y queremos también como meter mucho del tema de las adopciones y del proceso y de lo que viven también los perros, no nada más que sea como la remodelación, ¿no? Entonces entramos como conductores igual los dos y fue súper lindo. Erika ahorita es de mis, o sea, de mis amigos que cercanos. Sí, bien bonito. Hicimos una conexión súper linda. Entonces ese programa me dejó cosas muy lindas. Hicimos 2 temporadas, una aquí en Guadalajara y una en Miami. Qué padre. Pues fueron experiencias bien chidas. Sí. La verdad, sí, conocer un buen de gente también allá que hace lo mismo, que los refugios están súper padres, súper diferentes que aquí. Y a pesar de que piensas de que, ay, es Estados Unidos, también se ve mucho el problema, ¿eh? Sobre todo en el sur. Pero bueno, estuvo muy Estuvo lindo. padre. Sí. ¿Qué te han enseñado los animales? La empatía, o sea, el no buscar nada a cambio. Un animal no busca nada. Solo da amor, ¿no? Solo tu compañía y tu amor. O sea, absolutamente nada más. Entonces creo que eso, si los humanos les aprendiéramos un poquito a ellos, el mundo sería completamente diferente. ¿Tú crees que hay animales malos? No. Nunca me había hecho esa pregunta hasta ahorita. No. Tienen sus instintos cada uno. Y por eso cada uno pertenecería a su propio hábitat. No tendríamos nosotros como humanos que sacarlos de sus propios lugares para nuestro beneficio. Que es un tema que ahorita te platico, recuérdame de las visitas al zoológico de la escuela de mis hijos. Pero sí, no, fíjate que un día me tocó
No fue rescate porque ni siquiera la pude terminar de rescatar, pero creo que ayudé en el proceso. Iba yo como para Cañadas, entonces era como la carreterita de San Isidro es. Y de repente me acuerdo de ir para allá y ver 2 vacas caminando por la banqueta y yo, ay no, ¿qué es esto? ¿No? Y ya, pues me seguí, o Sí. sea, yo ya iban por la banqueta, me seguí, era posada de mis amigas rescatistas. Entonces, de repente veníamos como que todas en camino y de repente vimos a 2 perros por la calle y ya sabes, todas de que, perros en la calle. Entonces, nos estacionamos y todas correteando a los perros para tratar de rescatarlos. No se nos da, se esconden los perros, no pudimos, o sea, literal corrimos por toda la calle, no se pudo. Y yo me paso un retorno, entonces me sigo derecho. Fíjate cómo la vida te pone. Me sigo yo y todas las demás se van ya como al rumbo. Entonces me retorno en el otro y la vaca en medio de la calle, las 2 vaquitas paradas, una yo creo que la atropellaron, no, sí, la atropellaron y traía la pata pues rota, hueso expuesto, sangre y así. Ay, pobrecito. Y la gente nada más pitando. Entonces yo me orillo, o sea, yo venía por el otro carril, me orillo, me bajo corriendo y yo imagínate en medio del tráfico de la carretera con las 2 vacas, yo empecé a berrear de ver todo. Entonces yo berreando, yo parando, yo de que la gente nada más pitaba y yo, ¿cómo? Pues hagan algo. Entonces yo literal arreando a las vacas, imagínate, una con la pata toda rota. Están todos los videos, yo grabando, yo de que por favor alguien ayúdeme, así. Ya las logró como que tras, no me acuerdo si llegaron policías, no me acuerdo cómo estuvo, pero las logramos pasar a la banqueta. Imagínate, el tema era que no podían hacer nada por la vaca porque no hay quien vaya. O sea, yo hablé a miles de veterinarios y yo, por favor, ayúdenme a nada más venir a ponerle algo para que no esté sufriendo. O sea, la vaca está con la pata rota y la otra vaca se le acercaba y le hacía cariños y no la dejó en ningún momento. Entonces yo, imagínate, un mar de lágrimas, ya con los policías. Me acuerdo que un policía me decía, señorita, no se está haciendo bien a usted misma, váyase. Y yo, por supuesto que no me voy a ir yo hasta ver cómo termina ese animal. Yo no me puedo ir de aquí. Entonces yo ahí no querían sacrificarla por el tema del seguro del coche que la atropelló. Yo decía, no puede ser tan poco humano este tema. O sea, la vaca está sufriendo así, por favor que alguien venga a sacrificarla. Un animal de ese tamaño, cuando se fractura una pata, lo más probable es que lo tengan que sacrificar, ¿sabes? O sea, no hay operaciones como que, digo, sí habrá, pero ¿quién la paga? ¿Quién está al pendiente de la recuperación? Entonces en mi cabeza luego entró que era un tema de sacrificio y lo acepté perfectamente. Mi intención no Sí, era para que no como sufriera llevármela más a la veterinaria, Claro. obvio. Pero yo decía que la sacrifiquen ya, por favor, y que la vaca no esté sufriendo. Y que a la otra se la lleven y así. Ah, no, porque no encontraban al dueño y como es pertenencia de una persona, no pueden sacrificarla. Es un bien mueble. Exacto. No pueden sacrificarla hasta que el dueño autorice. Yo decía, a ver, o sea, el dueño ni siquiera está, las vacas están caminando en la calle. ¿Cómo vamos a dar con el dueño? Claro. Entonces fue como un tema, yo peleándome con policías y con todos de que yo, me vale madres. Yo voy a hablarle ahorita a un rastro o a ver a quién para que venga a sacrificarla de alguna manera. Entonces yo moviéndome, llegaron algunas de mis amigas rescatistas. Total, llegó un señor de un rastro y la mamá de la chica que la atropelló era la que decía de que no la pueden matar todavía hasta que llegue el seguro. Pues un pleitazo, imagínate. Yo decía de que qué inconsciencia, qué bárbara, ¿cómo crees? O sea, hay testigos y hay todo y tu hija está perfectamente bien, no le pasó absolutamente nada. ¿Cómo quieres tener al animal vivo? Sí. Entonces me quedé ahí hasta que sacrificaron a la vaca. ¿Se la llevaron o qué? Sí, o sea, y fue una... Porque a un perrito, como sea, tú cuando lo ves, digo, cuando nosotras lo hacemos, porque por ahí dicen que en las perreras los sacrificios son muy feos, pero no es como que los inyecten y se vayan durmiendo y vayan, no, o sea, a la vaca le clavaron no sé qué en la cabeza para... Sí. Me digas, ¿no? Entonces dices, no existe la humanidad, o sea, ¿es muy poca o qué onda? Y para mí ese proceso también fue como, no manches, no, o sea, yo no podía oler ni la piel de vaca del trauma que me quedó, como del olor, de todo, de ver a las vaquitas la relación que tienen entre ellas, o sea, todos los animales sienten. Es que hemos perdido el respeto a la vida, ¿no?
O sea, desde yo no te mato una hormiga, yo no te mato nada. Ya. Es más, las cucarachas, si encuentro una cucaracha en Ay, mi depa, igual. la pongo en un recogedor y la aviento en un lugar, sí, un jardín o algo. Idéntico que yo. Y soy altamente juzgada y no me importa. O sea, no No, puedo con igual eso. yo. Es más, estoy limpiando así de que la cocina y veo 3 hormigas y digo, ay, caray. O sea, quítense porque tengo que limpiar, ¿sabes? Le soplo o veo qué forma hacer, porque para mí es una vida, Sí, yo, por ejemplo, no fumigo mi casa. por ejemplo. O sea, y pues sí, de repente hay mucha hormiguita así. Y el otro día justo Macarena, mi hija, me decía de que, mamá, ¿por qué hay tantas hormigas? Y yo, pues porque esta antes era su casa cuando no era nuestra casa. Seguramente ellas aquí tenían su casa y después construyeron la casa y sigue siendo su casa. Y digo, mientras no sea una invasión que tú digas, Sí, o sí, sea, sí, obviamente, sí, ¿no? sí, claro. O que haya ciertos animales que pongan en peligro a mí, sí, por supuesto. O Claro, sea, sí. obvio entran como cosas que también como con conciencia. Pero sí, así como que se me haga fácil, no. Entonces las hormiguitas, pues hay muchas hormiguitas en mi casa. Hay mucha planta, que hagan su espacio, que vivan tranquilas, me da idéntico. Sí. Pero sí, por ejemplo, y te voy a decir algo que es un tema que tengo conmigo misma, ¿eh? El que yo he intentado hacerme vegana varias veces. Yo tengo un tema con la cocina, no me gusta cocinar. Con trabajo y, o sea, muchas veces soy muy descuidada con mi alimentación, que es algo que estoy tratando de cambiar por mi salud, pero no he encontrado la manera sana de hacerlo. Ya lo he intentado 2 veces y las 2 veces me he descompensado terriblemente Porque porque no hay no lo muchas sé hacer opciones, bien ok. y porque es más caro, Sí, es difícil y sí. cocinarte bien tu comida con las fuentes, o sea, con proteína que supla la proteína animal, pues es complicado y no he logrado algún día en mi vida, por supuesto que o sea, yo es lo que le digo a mi marido de que si en algún momento de mi vida, es más, no es si en algún momento que lo vaya yo a Manifiesta, tener, decrétalo. exacto, voy a tener una cocinera para que me pueda hacer mi comida vegana Sí. y yo ser muy feliz en la vida. Soy muy cuidadosa con mi consumo en todo, o sea, siempre todos mis productos es checar que no hagan test en animales, etcétera, ¿no? De esa manera siento yo que, pues, es mi granito de arena. Todavía no logro realmente el dejar de consumir todos los productos animales, sobre todo en la cocina, pero pues intento hacerlo de manera responsable, ¿no? El no consumir tanta carne, el tratar también de consumir otras fuentes de proteínas. Sí, eres muy congruente con eso. Pues, y al final de cuentas Intentas, le sufro claro. porque siento que no. O sea, es Sí. un tema que yo tengo conmigo misma, que a veces me siento incongruente, sí, O tratas de serlo. pero, pero, pero es la manera, o sea, no se me ha dado de otra manera por mi tema de que la cocina, o Sí. sea, No está tan fácil, pues. No exacto. está tan fácil. O sea, yo también me he puesto a pensar mucho en que debería de haber mucho más regulaciones en Mm, tema de rastros, en tema de los pollitos. O sea, ay, a mí también, te juro que también me da mucha tristeza, pues ni saber cómo los matan y todo eso. mm. Yo digo, hablo sin saber porque no conozco los procesos, pero pues creo que deberían de dar, o sea, sí, ok, la vaca se va a matar porque se necesita la carne, pues mínimo que le den el tiempo que desde que nazca hasta que vaya a morir, como una vida muy digna. Exacto, el cómo, porque la industria es lo que a mí me genera mucho conflicto. O sea, porque si te pones a pensar de desde dónde venimos, pues obviamente cada uno va sirviendo algo y nuestro cuerpo igual le sirve a la tierra después si no existieran tantos procesos químicos que nos Claro. metemos y demás. Pero todo, como dices, ¿no? El ciclo de la vida. Y yo no tengo tema en que si nosotros saliéramos digo, yo no podría, o sea, cazar un animal, no me mato o nada, pero, por ejemplo, siento que antes era diferente, era por supervivencia y de una manera más digna y respetuosa. No tengo nada en contra de eso, pero hoy por hoy no es así. Y la industria es lo que yo digo, está horrible. Está horrible. Entonces, lo que he tratado de hacer, que a mí me resuena y que me ha funcionado de alguna manera, es siempre ser consciente cuando entra un alimento a mi boca, el agradecer por lo que tuvo que pasar, lo que tuvo que vivir y que me esté alimentando y que, ¿sabes? O sea, Sí, es sí, como, sí, como, claro, como ese sí, pequeño cambio en claro. mí, por lo menos digo de que, bueno, pues gracias, gracias, gracias por estar ahorita en mi plato y por servir de cierta manera. Sí, desde lo que puedes hacer en este momento. Exacto, pero por ejemplo, sí con temas que sí son más fáciles de que, pues si sabes que un shampoo, que una marca hace testeo en animales y los hace tan feos, pues cámbiate al Sí, que no. claro. O sea, eso sí, Sí, digo, no lo apoyes. está bien fácil. Está bien fácil. Ya hay un buen de productos veganos, hay un buen de productos conscientes. Entonces, simplemente como que da ese saltito y con pequeñas acciones puedes ir cambiando ciertas cosas. Ujú. O sea, deja de comer carne toda la semana.
Sí, deja bájale de a la mitad. consumir, Sí. ajá, o sea, ciertas cositas que ayuden. Mm, Con eso, si haces esos pequeños cambios, el mundo ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Qué pasó? Los animales, no manches, ¿no viste? Había delfines Sí, claro, que todo se recuperó así o muchísimo. sea, Sí, sí, sí. ¿por qué? Porque los humanos nos guardamos. Sí, fíjate, Ay, 1 año o 8 menos, meses. ajá, o sea, con eso Sí, el mundo cambió un poquito. sí, Pues sí. yo ahí sí dije de que este es un Wow, despertar de sí, conciencia sí, sí. que duró 8 meses. A ver, ¿qué opinas? Te voy a tocar fibras sensibles. ¿Qué opinas de la tauromaquia y de la cacería? Ay, no. Eso es un punto que no toqué, pero mi papá era súper aficionado a los toros. Mm, Me llevó de chiquita y yo primeramente creo que un niño no tiene absolutamente nada que hacer viendo eso. Hoy por hoy no se lo juzgo, pero teníamos pleitos hasta que se murió porque mi papá seguía queriendo ver toros. Entonces en mi casa, tu casa, la verdad es que no tengo yo cable. O sea, utilizamos internet y las plataformas que existen, pero no veo jamás en la vida tele. Sí. O sea, llámese de programas, ya sabes, como nacionales. Entonces, cuando mi papá vivió ahí, me decía, pues es que quiero contratar cable porque no puedo ver los toros. Y yo, no hay manera, papá, que contrate cable nomás para que veas los toros. Y más si van a estar mis hijos. Mis hijos no pueden ver toros. No, pero los quito que cuando tus hijos, no sé qué, pues velos en internet, hazle como puedas. No voy a contratar cable para que veas los toros. Claro. Y luego me molestaba muchísimo porque yo creo que sabía en Sergio que eso me daba como en mis ¿Fernando puntos. también veía toros o nomás Sergio? Sí, Ah, eso sí era como ok. global. Pero me decía, Cristóbal va a ser rejoneador. Lo voy a llevar con mis amigos y todo para que se haga ¿Quién era rejoneador. Cristóbal? Mi hijo. Ah, Sí, y yo me enganchaba. Daniel me decía, ay, Tamara, ¿cómo te enganchas? Y yo, sobre mi cadáver, ya sabes. Y yo, papá, es una locura. Ya. Entonces, no, opino que ¿qué le no. dirías desde el amor a alguien que es fanático de los toros Híjole, es o bien de la difícil. cacería? O sea, siento que A ver, alguien no. que nos esté escuchando, que diga, no, pues es que yo toda la vida he sido cazador. ¿Qué le dirías desde el amor? Yo creo que lo harías con un humano, o sea, porque al final de cuentas son seres sintientes. Son vidas. Son vidas. Yo creo que un animal no debería de divertirte, de ser para tu espectáculo. Es ridículo que... Es como el Coliseo, ¿no? Como si volviéramos a... Exacto. O sea, a mí eso me trauma, el no poder entender que la muerte y la burla hacia un animal te entretenga. No me cabe a mí. O sea, el decir, voy a la plaza de toros a gritar ole porque están burlándose de un animal en colectivo Sí, que y que tienen al final miedo. de cuentas van a matar para tu beneficio, para tu espectáculo, me preocupa. Me preocupa. ¿Dónde estamos, no? Como me humanidad. preocupa. Pero, híjole, es bien difícil hablar de Sí. esos temas con la gente que le gustan porque al final de cuentas para ellos es arte. No le encuentro por ningún lado por qué podría ser arte. Podrían hacerlo, el arte de otras formas. Sí. O sea, el arte se expresa de 1000 maneras. De millones de Pero maneras. no con animales. La cacería también, o sea, es que muchos te pelean que tiene como un beneficio y que porque le ayudas al... Pues es como si alguien llegara a cazarnos a nosotros los aliens, ¿no? Y dices de que, órale, pues nos van a venir a cazar por el beneficio de la humanidad. Sería muy necesario. Pero no. No, y lo peor es que humanos, sí hay muchos humanos, si lo queremos ver desde este punto de vista, que no aportan nada a la humanidad. Y pues los animalitos son vidas ahí nobles Sí, está que... bien difícil porque sí, justo con los cazadores también, o sea, es algo con lo que ya dices, no. Cada quien vivirá sus karmas y la conciencia a su manera. No siento que sea como un tema de respeto. O sea, porque dicen, te pueden decir de que es que respeta. Pues es que no es un tema de respeto porque tú no estás respetando una vida. Pero bueno, Sí, o sea, está bien, cada quien, sí. pero pues no está chido. Ahorita, por ejemplo, algo más fácil. El tema, por ejemplo, volviendo a los zoológicos. Ajá. Hay zoológicos que valen la pena. ¿Por qué? Porque perseveran especies, porque los tienen en un hábitat en donde están bien, fomentan cosas muy bonitas, han ayudado con la que no se extingan ciertas especies.
y está padre, pero hay zoológicos que no deberían de existir. O sea, en México hay muchísimos más zoológicos de los que crees. ¿Cuántos crees más o menos que hay? ¿En México? En todo México. 80. Creo que, mira, no tengo el dato exacto, pero en algún momento que lo leí, en ese momento eran como 160 y tantos, una cosa así, que dices, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Con qué fondos? O sea, ¿cómo puede haber? ¿Cómo? Ponte a pensar en dónde, o sea, Claro. si el de Guadalajara se me hace terrible, que somos de las ciudades grandes, que somos Sí. de las ciudades ricas, imagínate cómo está un zoológico en quién sabe dónde lo Sí, tengan. estamos hablando de 5 por estado, casi. Entonces, por ejemplo, tengo este tema, ¿no? De que es que los niños y que vean a los animales, pues sí, pero los están viendo bajo a qué costo, en un lugar en donde no deberían de estar. Yo una vez fui al zoológico de Guadalajara hace muchísimos años y me traumé viendo a los leones. Sí, todos Hubo un flaquitos. tema cañón. ¿Cómo puedes tener un oso polar en Guadalajara? Hubo un tema con eso. Claro. Sí. Hicimos un video que se hizo viral en algún momento. Ah, ¿Cómo puedes tener un oso polar en Guadalajara a las temperaturas que llegamos? Entonces subimos un video porque nos mandaron justo el oso arrastrándose en sus 3 cubos de hielo que dices, Sí no lo vi. manches, no manches, no podemos ser así. O sea, ¿por qué? Porque no tendríamos por qué ver un oso polar. Ujú. Los niños no necesitan ver un oso polar para saber que existe. Pónganles documentales. Enséñenlos de otra manera. Sí, claro. Entonces ahorita, por ejemplo, Macarena va en segundo de kinder, tiene 4 años. Y el año pasado fue el recorrido al zoológico, que iba en primero de kinder, y yo ahí sí tomé la decisión, tenía 3 años. No la mando, y punto, ¿no? Y creo que sí llegué a poner como en el grupo de que, pues no se me hace chido, los invito a que mejor busquen alternativas padres en donde sí puedan convivir con los animales, que sí les toque ver, porque para mí es importante, pues lo que le enseñas a tus hijos desde el principio, ¿no? De, Sí, pues claro. este animal no pertenece aquí. Claro. Entonces, ahora se me hizo bien interesante porque volvieron a mandar la invitación al zoológico y yo dije, esta vez no va a ser tema. Macarena está ahorita en una etapa en donde obviamente quiere experimentar con sus amiguitos y se me hace difícil también como quitarle una experiencia que sabe que van a vivir todos los demás. Entonces dije, no voy a decir nada yo hasta que ella me diga y veo cómo lo manejo, ¿no? O sea, yo planeaba decirle de que, ¿sabes qué? Si quieres ir, puedes ir, no te voy a quitar la experiencia, nada más tienes que entender ciertas cosas. Y salió ella de la escuela el otro día y me dijo de que, mami, ¿verdad que yo no puedo ir al zoológico? Y yo, no, mi amor, vamos a platicarlo. ¿Tienes ganas de ir? No, mami, claro que no, porque los animales no pertenecen ahí. O sea, ya esta Fíjate. conciencia Ujú. de lo que me dijo Macarena a sus 4 años, yo digo, Qué bonito. qué bonito, ya hice algo, ¿sabes? Ujú. Se me hace bien chido. O sea, el tema, por ejemplo, Que lo puedan entender, ¿no? lo entienden bien Claro, padre, lo entienden claro. mucho mejor que nosotros. Mucho mejor. Entonces simplemente es irles explicando de una manera súper amorosa. Yo le digo eso de que, mi amor, ¿te acuerdas del Rey León? ¿En dónde viven? Ve qué padre viven en manadas. Y es bien bonito y entonces como que le voy explicando ciertas cosas. Cuando se traen en Madagascar, que de repente el leoncito se pierde y lo agarran y lo capturan y lo ponen en el zoológico. Así llegaron estos leones aquí al zoológico. Y viste cómo sufrió de chiquito y la otra, sí, mami. Es lo mismo y crudo, pero es lo que pasa. Sí, deberíamos ser mucho más conscientes con esa parte, con el respeto a la vida, entender o al menos pensar como niño de que esta hormiguita pues tiene una familia y pues y si la matas pues toda su familia, no sé, o sea, sí es tener humanidad, esa sensibilidad, ¿no? Tienes aquí un libro muy interesante que no he leído, El plan de tu alma, de Robert Schwartz. ¿Tú crees que tú estás siguiendo el plan de tu alma? Con toda esta parte de los animalitos, con tu podcast, ¿crees que estás alineada? Fíjate que justo estoy en búsqueda de la respuesta, o sea, justo empecé este libro hace muy poquito tiempo y es un libro que me ha tomado un poco, o sea, me ha costado trabajo, no porque esté difícil la lectura, sino porque está difícil integrarlo. Ujú. Entonces sí, te puede decir muchas cosas que tú puedes decir de que, pues ya las entendí, pero ¿cómo lo integras? Entonces voy como que súper lento. Cada que leo
las cosas que leo, trato de irlas integrando poco a poco, ¿no? Cuando leí eso, o sea, al principio, pues claro que si estás en una situación de caos y te dicen, tú lo escogiste, pues, ay, cabrón, pues, Sí. ¿por qué escogí esto? No lo entiendes. Y te enojas. Entonces, es como un proceso de ir entendiendo por qué y ir como conectando. Por supuesto que creo, o sea, pero increíblemente que yo escogí a mi papá y que nos vimos en un plano y que dijimos de que esto vamos a vivir y te va a servir para esto y a mí para esto. Y es como un acuerdo, ¿no? De decir, claro. Y ya llegas a la Tierra y se les olvida a los dos y Y te explica todo eso y Sí. está bien padre porque todo es como una investigación a través de mediums con diferentes personas que tienen ciertas cosas. Aparece un poquito de la bipolaridad aquí en un capítulo. Entonces está bien interesante, la ceguera. Tú le escoges, ¿por qué? Porque en alguna, o sea, todo es para algo. ¿Qué vienes a aprender? Yo sí lo creo muchísimo. Entonces, quiero creer que sí, que planifiqué mi vida, que igual y he tomado caminos un poquito incorrectos porque existe libre albedrío. Claro. Entonces, simplemente es como tratar de regresar y de estar como en conciencia con tu alma y con tus guías y creer profundamente para poder conectarte y decir, llévenme por el camino que lo necesito. ¿Cómo lo interpretas tú el plan de tu alma? O sea, tú estás allá en el cielo antes de nacer, pactas qué es lo que tienes que aprender, cuál es tu plan, llegas a la tierra y es como un camino, es como el camino ideal de vivir y cuando sales es como que te vas por el empedrado y vuelves al plan. ¿Cómo No, porque lo ves? fíjate que siento que no hay como el camino correcto. O sea, Ya. yo no creo que haya así como un camino en donde todo vaya a ser perfecto. Al contrario, más bien es integrar por qué las lecciones que escogiste, ¿para qué te van a servir o qué vas a hacer con esas lecciones? Es lo que te decía al principio, tú escoges. O sea, si yo hubiera escogido estar encabronada con la vida porque mi papá era bipolar y porque viví un buen de cosas y porque estuvo todo el tiempo encerrado y no tuve un papá presente y entonces estoy enojada con la vida y me metí yo también a las drogas y me clavé en el alcohol porque estoy encabronada porque me tocó esto, pues yo hubiera ido por un camino a donde me hubiera llevado la vida con mi libre albedrío muy diferente en el que estoy ahorita. Aprender otras cosas. Totalmente, que también hubieran sido válidas y me hubieran servido igual y de otra manera. Pero entonces siento que tienes que ir viendo, a pesar de que esta lección me tocó y estuvo cabrón y me cansé y estuvo heavy, ¿para qué me sirvió? ¿Qué aprendí? ¿Qué Y hace lección rato vi? hablabas de que una amiga tuya, y lo he leído en muchos libros, que la vida te va dando señales muy sutiles, ¿no? Sí. Y como que te va diciendo por dónde. A ver, brother, vete por aquí, vete Ajá. por allá. Entonces, ¿cuál es el plan o sea, esas señales que te van dando la vida es para que te alinees al camino? Pues yo creo que como que para que te vayas por el mejor camino, el que realmente planificaste, ¿no? Exacto. Ok. O sea, Sí, como si yo- hubiera un plan ideal que la vida te va diciendo, a ver, de aquí te vas para tu propio beneficio. Y propio esto no beneficio. indica que vaya a ser una mejor vida o la más placentera, sino Ujú. que tu alma escogió. No sé, por decirte algo, ¿no? Yo escojo en esta vida ser ciega porque tengo que aprender a través de mis otros sentidos a reconocer a las demás personas, a brindarles el amor y el apoyo, sí, a escuchar, a ser gentil desde otra manera. Entonces, escojo no ver. ¿Para qué? Ujú. Entonces, creo que, pues es difícil, es complicado, o sea, Sí, tampoco es sí, así sí, como que claro. tengas la Sí, respuesta. sí, sí, claro. Pero siento que sí cambia mucho cuando lo empiezas a ver de esta parte. O sea, yo te puedo decir ahorita, por ejemplo, he tenido de las semanas más difíciles, de verdad, como que se juntó, mira, era una tras otra, tras otra, tras otra, que yo ya lo veo diferente, porque obviamente lo lloro y soy alguien que está muy conectada con sus emociones y soy de sentir, o sea, soy apasionada de, si me está pasando esto y si me voy a clavar, pues lo siento, pero para moverme rápido, para no quedarme clavada en ese sentimiento por tiempos como muy largos. Entonces nos dieron una noticia de que mi perro hijo que yo parí de aquí, Mi esposa dice lo mismo. Dago está muy mal. Dago tiene un tema en su sangre y no es algo curable. Es algo fuerte y pues es algo que tienes que aceptar, ¿no? Que la muerte es parte de la vida y tienes que integrarla. Y yo ya no le tengo miedo. O sea, obviamente es fuerte,
si me lo dijeran con uno de mis hijos, no sé cómo reaccionas, pero siento que trataría como de verlo, de que este es el plan de su alma. O sea, él no podía vivir aquí más tiempo y eso como que lo ha aceptado mucho con Dago, decir de que cumplió su misión. Es el logo y el nombre de una asociación civil de rescate animal y lo voy a honrar. Lo voy a honrar toda mi vida con esa asociación rescatando a más animales así. Si lo ves ya desde ese punto, claro que 3 días yo estuve tirada, o sea, berreando, Claro, el que no te apego, imaginas, el claro. apego, el no saber cómo va a ser mi vida sin mis 2 perros, sin él, sobre todo que él es como mi conexión más grande. Se acaba de morir mi papá hace poquito. O sea, por supuesto que de repente también existen en mí estas nubes grises de decir, mal se muere mi papá, pasé por este proceso, la vida no me suelta. O sea, yo neta volteaba y decía, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más tengo que aprender? Ya, por favor. Y entonces era económicamente de que, pues, estás invirtiendo en un negocio nuevo y estás pagando un buen de cosas y así. Entonces te agarra mal parado y cada idita a la veterinaria 7,000 pesos y que más estudios y que más todo. Y fíjate, aprendí algo bien bonito a través de esto. Yo me he dedicado 6 años a ayudar a perros y consigo lo que quiero, lo que puedo. Y es algo que tengo así de que o sea, cuando puedes darlo todo, ¿no? Y esta vez, o sea, me empezó a entrar el nervio de que, pues no, o sea, no tengo el dinero para pagarle un tratamiento, para hacer esto, y empiezas como así, y me decía el otro de mi terapeuta, ¿cómo? ¿Te dedicas a ayudar perros y a pedir dinero para otros perros, pero no te atreves a hacerlo por tu perro? ¿Porque no te sientes merecedora tú? ¿Porque sientes que a ti nadie te puede ayudar? También es soberbia. Y entonces me agarré los pantalones, hice un video y les pedí ayuda para mi propio perro y no sabes cómo lo agradezco a cada instante porque me sentí sostenida, me sentí apoyada y te das cuenta de que no manches, neta, la gente pues te está agradecida por ciertas cosas y me están apoyando ahora y dices, empiezas como a reconectar otra vez, ¿sabes? En vez de voltear al universo y decir, ¿qué más quieres de mí? A decir, entonces, ¿qué saco de esto? Porque claro que te da pena, porque claro que claro, sufres como el tema de decir, puta, pues sí, ahorita no estoy bien económicamente. Pues ni modo, no estoy bien ahorita económicamente. ¿Quién me echa la mano? ¿Por qué? Porque lo puedo hacer entonces también por mí. Y sí me lo merezco. Y hasta esta semana lo aprendí, ¿eh? O sea, yo no me atreví a pedir ayuda para mí. Me cuesta uno y la mitad del otro cuando yo necesito algo para mí. Puedo pedirte, ay, sí, que los perritos de la calle, y soy buenísima en eso, y mi fuerte la red social y los videos que hago, y esa empatía que yo tengo me ayuda muchísimo a generar videos que se vuelvan súper, o sea, las personas se vuelvan súper empáticas con ellos, ¿sabes? Entonces, creo que ese es como un fuerte que yo tengo, la comunicación a través de esto, pero pues nunca lo había hecho para mi propio beneficio, ¿sabes? Y es algo que yo tenía así como súper castigado de que pues no es mi perro personal, ¿cómo va a pedir ayuda? Como tú dices, soberbia, ego, de qué van a decir de mí. Eso me ayudó. Yo nunca pensé que fuera un tema de soberbia de, ¿cómo? O sea, porque tú no puedes pedir ayuda, porque tú lo tienes que hacer todo sola. Claro que está bien recibir ayuda y vas a ver cómo el universo te da regalos y no manches. Cañón. Ayer te lo juro que de haber tenido días y días y días abrumadores, o sea, de sentir que no hay por dónde, no hay para dónde, el cuestionarte tantas cosas, y te lo juro que ayer volteaba todo el tiempo al cielo y decía, gracias, 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 porque son las pequeñas muestras del universo de que tienes un buen de gente que te quiere, que te sostiene, que te apoya, que confía en ti y que lo van a hacer. Entonces, eso, el sentirte sostenida, híjole, es bien rico. Estaba viendo el otro día una serie, no recuerdo cómo se llama, que se muere una chava, se va al cielo y como que le hacen un resumen de su vida y dice que cada acción buena es un punto y cada acción mala es un punto que le restan, ¿no? Yo veo que tienes demasiados puntos a tu favor. O sea, has hecho 1000 cosas que a lo mejor, pues, quizá no han tenido algunos impacto económico o que ha sido ayudar, dar. Que todo eso en su momento, pues la vida, sí o no, te lo va a retribuir de 1000 formas, ¿no? Sí. Y te lo está retribuyendo, ¿no? Ayer, Cuando hijos hermosos, esposo. Salud. Eso salud. Justo ayer pensaba, decía de que han sido muchos años de ver por otros seres, de estar tratando de ayudar, de estar todo, y de que fue mi chamba sin pagarme muchísimo tiempo. ¿Por qué no pedir un poquito de ayuda con esto, no? Y te digo que ver la respuesta de la gente. Deja tú
lo que nos donaron, lo que me escribieron. Mm. O sea, yo ayer no dejaba de llorar por ahora de la felicidad de decir, qué chido porque me lo he ganado, porque lo he manifestado yo también a través de las acciones que yo he hecho. Entonces sí, cuando tú te das cuenta y cuando te pones también como en ese pedestal, ¿sabes? De decir, sí te lo mereces, sí te das un premio y de abrazarte a ti misma, o sea, porque te lo juro que yo ayer me abrazaba y yo, estás contenida. Y volver como ese centro y decir de que al final, mira, sí hay una humanidad linda. Claro. Te voy a recomendar una película y déjame de una vez porque quiero que la veas. Mira, Sí. a ver, no sé si la has visto, pero estaría padre si la ves pronto, porque es Hoy el mismo. instante. Se llama Qué bello es vivir. Qué bello es Qué vivir. bello es vivir. Déjanos ver si es esta. Qué bello es vivir. Sí, es una película viejita que no me acuerdo si está en Amazon o en Netflix, Amazon Ok. Prime creo. Vela, te va a gustar y vas a darte cuenta por qué. Y los agradecidos también véanla. Oye, bueno, y volviendo al tema del plan de tu alma, todo lo que estás haciendo por los animales y lo que estás haciendo en tu podcast y de transmitir estos mensajes, ¿crees que es parte de tu plan? Sí, ¿Es parte de tu misión de vida? sí, ¿Lo sientes? sí. O sea, sobre todo con el tema de los animales, es algo que no he tenido dudas. Por eso lo he hecho tanto tiempo a pesar de lo que ha costado. Ujú. O sea, es algo que sé que no voy a dejar de hacer, que ha estado un poquito en pausa por los temas de la vida. Te van llevando por otros caminos y tienes que encontrar otras maneras por supervivencia, Ujú. pero no significa que lo vaya a soltar. O Mm. sea, Ay, las huellitas. no podría no hacerlo. ¿Sabes? Eso sí siento que es como parte esencial de quién soy y que me representan completamente. O sea, no sé quién sería yo si no haría eso. Ujú. Y ahorita con este nuevo proyecto, claro que fue cuestionarme un buen, Rich, o sea, otra vez le voy a entrar a un tema social y a tratar de ayudar cuando con trabajo y estoy empezando este proyecto, pero siento que es lo que me define, o sea, me gusta mucho, ¿qué te digo? Me da mucha vida el, el hablar de estos temas, ahora digo, nada más han salido 3 episodios, pero ya tengo unos cuantos más grabados y me ha dado muchísima vida entrevistar a la gente que he entrevistado. Platícanos un poquito a todos de tu podcast. De Mente a Mente es un espacio que está pensado mucho en personas como yo que lo vivieron no como víctimas, pero sí cerca de alguien con una enfermedad mental. O sea, me encantaría recibir a personas que tengan al papá, al esposo, al hijo, a un pariente y que hayan vivido ciertas dificultades a través de estas enfermedades, que nos puedan compartir una historia porque te sientes identificado, ¿no? Y dices de que, ay, mira, no soy la única y al final de cuentas, de repente es como muy solitario. ¿Por qué? Porque tú no eres el enfermo, entonces hay otra víctima en casa porque realmente es pues eres el que lo tiene, entonces tienes que ponerle ahí el foco. Pero también acá es un proceso bien doloroso, bien difícil, bien solo, bien vacío, bien desgastante. Entonces, principalmente, pues obviamente yo empatizo más con estas partes. También está abierto a personas que tengan estos trastornos, que nos quieran compartir cómo es su día a día, cómo lo viven, qué les ha funcionado, porque igual si alguien más está viviendo algo así, no tiene un diagnóstico, se puede sentir identificado y de ahí partir, ¿no? Que se me hace como bien importante. Y obviamente para expertos, psicólogos, terapeutas. Quiero tener obviamente de todo, no nada más psicólogos y psiquiatras, sino si alguien da terapias alternativas que han visto que funcionen, alguien con un trastorno, pues que vengan y nos platiquen. ¿Qué tal que alguien que se sienta más identificado con eso y le ayude? Está padre, está muy Entonces, padre ese proyecto. pues principalmente es para esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho. Ahorita estamos viviendo en un mundo en donde hay muchísimo suicidio, en donde hay muchísimo bullying, en donde cada vez más a más temprana edad están presentando cosas pues bien difíciles. Y también que nos sirva de herramientas a las personas que no lo tengamos para saber contener. Yo, obviamente ese proyecto también nace no solamente de mi papá, sino de que muchas personas a mi alrededor tienen trastornos y soy alguien que los atrae increíblemente. O sea,
tú dile a un loquito de mí y voy a ser su mejor amiga. O sea, es impresionante. Vibras en donde sabes vibrar. Sí. Entonces, mi mejor amiga, mi socia, mi comadre, tiene un tema ahí también. TLP es el segundo episodio del podcast que ya está. Y es increíble también que es una sobreviviente de este tema porque pues es fuerte. ¿TLP se llama? TLP. ¿Qué es eso? El TLP es trastorno límite de la personalidad. Borderline, mejor conocido como borderline, es vivir las emociones al límite. Todas. El enojo al límite, el entusiasmo al límite. Polarizarte hacia el otro lado. Eso sí son como picos. En un solo día puedes tener de que los picos más fuertes viven crisis muy fuertes de depresión. Pues hay muchos. Hay muchísimos trastornos. Varios de mis primos son borderlines. He visto también mucho trastorno en la alimentación y de dónde viene. Se me hace como fascinante de que, ay, güey, pues si te fijas en la historia, puedes encontrar muchas respuestas. Entonces, este espacio está creado para eso, para que a través de otras vivencias de ciertas personas podamos conectar y podamos darnos cuenta si necesitamos por ahí un apoyo o pues simplemente empatía, ¿sabes? Sí, empatía. Es saber que no estamos solos y entender otros ángulos. Y ¿sabes qué, Tam? O sea, yo creo que sí estás muy alineada con el plan de tu alma. Yo así lo creo. Gracias. Estás ayudando por dos lados muy padres. Y creo que esto no está peleado con la lana. Eventualmente, de alguna u otra forma, pues esto va a generar también, Totalmente. porque pues no está peleado, ¿no? Si tú también estás dando, pues al igual te tiene que retribuir. Claro, claro. Y eso también ha sido como una constante en mi vida, el tema, y ya, mira, pues es que no manches, podríamos pasarnos aquí 4 horas. Pero el tema económico creo que también está muy relacionado a mi historia de vida, porque fue tan controversial ver a mi papá con estos picos de que sí, claro que le va bien, pero al mismo tiempo de repente de que, puta, pues no hay para pagar la colegiatura porque ya se fregó todo en lo que tú quieras. Entonces, como que el vivir a esos picos también en mi vida se han visto muy relacionados. O sea, yo era alguien que estaba sumamente peleada con el dinero. Estoy haciendo las paces poco a poco y me ha costado mucho trabajo. Pero mis dos familias han sido de mucho dinero. La familia paterna y la familia materna. Y ambas familias se ha visto por el dinero, muchísima separación, muchísimos temas de peleas, pleitos, herencias. O sea, ¿cómo no voy a estar enojada con el dinero? O sea, eso me lo dijo también una terapeuta hermosa que conocí, que le contaba mi historia y me decía, ay, niña, pues ¿cómo no vas a estar encabronada con el dinero? Lo estás rechazando tú porque lo odias, porque te has visto involucrada en que las dos familias se han peleado por temas económicos. Entonces, está en el inconsciente eso. eso. Exacto, ¿cuál es el mensaje que te da el dinero a ti? El dinero separa. Entonces, es otra reprogramación que yo tengo que hacerme constantemente de tener dinero no es lo mismo a estar peleada. Tener dinero no es lo mismo a estar mal con la familia, ¿sabes? Pues a partir de ahorita lo cortamos ya. Claro, pues ahí estamos, pero claro. es una chamba continua. Exacto. Porque tienes que seguir escarbando. Creo que a mucha gente le ha de estar pasando lo mismo que a mí, entonces ojalá y sirva. Y se den cuenta y empiecen a alinearse con eso. O sea, mi primer tarea fue, hazle una carta al dinero. Y en un billete que tengas, hazle una carta como si fuera tu novio y pídele perdón por lo que tengas que pedirle perdón. Y en otra, hazle las promesas que le quieras, o sea, ¿sabes? Y son como tareitas muy, muy sencillas que al momento de estarlas haciendo y de estarle diciendo por qué estás enojada y te estás tú acordando como de ciertas cosas, dices, sí, lo haces consciente. Pues por supuesto. Claro. Por te das supuesto, cuenta. Claro. Y cuando te das cuenta ya reprogramas y cambias y dices, no, pues ya. Pues mira, estamos en el proceso. Bienvenida, Lana. Pero sí, claro. Ya estamos. Oye, Tam, ¿qué le dirías a alguna persona que está pasando por un momento muy complicado de su vida? Algún agradecido que... Siempre me gusta hacer esta pregunta. Que no le está pasando bien. Que está su mundo aparentemente gris. Ay, pues que no están solos. Que volteen a ver lo que hay alrededor, porque te nubla mucho el irte para adentro y el pensar como en tus propios problemas te hace no poder voltear a ver todo lo que sí hay. O sea, que a mí me ayudó muchísimo agradecer. O sea, empezar a poner el agradecimiento como parte importante de mis días, como hacerlo un ritual de magia en que todas las noches con mis hijos es la hora de agradecer y nos acostamos todos a decir gracias, ¿por qué?
¿Por qué está agradecido? Y es muy chistoso que apenas están hablando, pero digo, Macarena ya, pero Cristóbal que pues tiene 3 años y apenas ya sabes que empiezan como a conectar y todo. Y escucharlo agradecer ha sido como súper mágico, pero agradecer en esos momentos difíciles, también la dificultad para que puedas ver el polo opuesto en su momento, a mí creo que me ha salvado muchísimo. O sea, a pesar de que estos días te digo que a pesar de que yo decía, es que no tengo nada que agradecer, claro que se agradece. Todo. ¿Por qué? Porque esto me va a llevar a otro lado. ¿Por qué? Porque Dago ya no va a estar, pero físicamente, pero va a estar de otras maneras. O sea, siento que si agradeces hasta las cosas malas, que parecen ser malas en su momento, pero no lo son, puedes dar un salto cuántico. Claro. Sí, O sea, porque a mí le quitas la resistencia. eso me ha funcionado. O sea, a veces que cuando no ha habido lana o cuando hemos vivido como los momentos más críticos, de repente es voltear y decir, tengo una casa y tengo comida siempre. Gracias. Oye, tengo ojos. Estoy sana. Tengo todas mis extremidades. Me funciona perfectamente mi cuerpo y mi cabeza. Gracias. Puedo hasta las cosas más mínimas, ¿no? Puedo disfrutar de un chocolate, puedo tragarlo, puedo tomar agua. Es que creo que es uno de las claves importantes que tiene la vida. Cuando empiezas a agradecer todo, desde lo que te llevas a la boca, en donde te estás acostando, lo que está pasando. O sea, yo te lo juro que he aprendido a agradecer de repente el tráfico, decir, me estoy salvando de algo que igual y no me toca. O sea, o ya chocó y de repente, claro que por supuesto que pasa, yo, ¿cómo choca? Y luego entra en mí como te digo, a ver, soy humana, o sea, todos los días Sí. vivo con esto, Claro. pero de repente cuando entro como en esta conciencia y agradezco de que, ay no, qué bueno, o sea, si chocó el de enfrente igual es porque a mí, si yo iba, ¿sabes? Como que trato como de verlo así y a mí eso me ha funcionado muchísimo y me ha llenado. Sí, no resistirte tanto, ¿no? A No lo que no puedes resistirte. controlar. Sí, Oye, pues pasó, pues ni modo, es porque a lo mejor no tenía que pasar. sí. Para ir concluyendo la plática, digo, ya platicamos mucho de esto, pero ¿a qué te dedicas puntualmente? ¿Dónde te pueden seguir? No sé si todavía se requiera algo de ayuda para Dago, que alguno de nuestros agradecidos quiera Gracias. cooperar. Platica. Pues miren, principalmente yo diría que mi fuerte más grande es la asociación, a pesar de que ahorita está un poquito en pausa, es algo que sé que en algún momento lo veo en mis meditaciones y en mis visualizaciones más grandes, va a ser algo muy grande. Entonces estamos como dagoykiara.ac, tenemos una comunidad muy linda, hemos hecho proyectos lindos, entonces ahí seguirá y se hará muy grande. Tengo una productora de podcast que se llama La Podhouse, nos pueden seguir en la.podhouse. Y a mí personalmente, bueno, dementemente ya está, ay, tengo muchas cosas. Sí, por eso te dije que eres una estuche de monerías. Dementeamente.podcast es el nuevo proyecto del que les platicamos un poquito, el podcast de salud mental. Y pues a mí en lo personal estoy como Tamara IG. Y pues bueno, ahí yo subo, en mi Instagram subo muchas cosas de mis mascotas, de mi vida con los perros, de cómo integro a las mascotas y a los niños en el día a día. Estuve como mucho tiempo tratando de hacer eso, porque de repente hay como mucho cuestionamiento de si es bueno tener una mascota cerca de un recién nacido. A mis hijos les chuparon la cara el primer día que llegaron del hospital a la casa y son perfectamente niños sanos y son niños increíbles. Entonces, en el personal pueden ver un poquito más de todo esto, de quién soy. Soy muy real, soy muy honesta, soy muy auténtica con mis redes. No le busco ahí como que estén todas bellas y bonitas. Es lo que hay, es lo que soy. Y es lo que conecta, ¿no? Es lo que conecta, espero que les sirva algo. Entonces, principalmente, pues esas 4 cosillas son las que hago en mi día a día. ¿Y de Dago todavía se necesita algo? De Dago, el tema es que no sabemos cuánto tiempo. O sea, realmente le tendríamos que hacer más estudios para dar con un diagnóstico exacto, porque sí le hemos hecho mucho y el tema es que su médula no está produciendo glóbulos rojos y puede parecer que es como una leucemia. No hay cura. O sea, realmente lo que queremos es que él viva su vida, lo que le quede a gusto. Yo lo que le decía al veterinario, no quiero hacerle más procedimientos que no sé cuánto me va a durar y que le tengan que abrir, le tienen que hacer una biopsia de médula. Sí. O sea, son como procesos que digo, le preguntaba al veterinario, ¿cuál va a ser la calidad de vida si le hacen todo eso?
Ujú. ¿no? Entonces, sería egoísta, creo, nada más quererlo tener un año más probablemente, Mm. dándole tratamientos, pero ¿a qué costo, no? Ujú, ujú. Entonces, Dago lo único que estamos buscando es ya, gracias a todos los que nos donaron, se pudo pagar como todos los estudios que ya se hicieron. Ahorita ya nada más queda como estarle dando los suplementos que nos indiquen, le tendremos que estar haciendo estudios constantes para ver cómo va su sangre y qué va necesitando y qué no, que las biometrías pues son ahí un poquito tediosas porque tienen que ser semanales. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que digo, no? Si en algún momento sobra de lo que se ocupe para Dago, se va a ir directamente a Dago y a Kiara. Como asociación tenemos muchos rescates que no han encontrado casa todavía, entonces estamos un poquito pausadas de rescatar más perros. Hicimos rescates muy grandes los años pasados. Nos metimos un basurero municipal y sacamos a muchísimos perros de ahí. Entonces quedaron, ya sabes, se va haciendo como una bola de nieve entre las cuentas, pues estamos como que al día porque lo seguimos manteniendo a los perritos que ya llevan 3 años y la gente ya no te dona. O sea, la gente te dona cuando ven como un caso nuevo, ¿no? Específico. Exacto. Y ya después la manutención como que pues se va... Ujú. Sí, se olvida. Ajá. Bueno, pues ya saben, a los agradecidos que quieran donar, ya sea para Dago, para la asociación Dago y Kiara, pues que te busquen en tus redes sociales Sí, y sí, sí. ojalá los haya movido algo, a los que no son tan amantes de los animalitos, ojalá los haya movido algo esta plática. Y a los que sí son, pues apoyen, ¿no? Sí. Que le den like, Adopten. ¿Qué mensaje final te gustaría darle a toda nuestra audiencia? Pues que ya hay muchos métodos para buscar la conciencia en lo que quieran, que no se queden en una ignorancia, nada más por no saber, que todo traten de investigar un poquito, ¿no? Sí, y pues que también compartan sus mensajes, no se queden callados. Si tienen algo que decir y creen que es importante, díganlo. No importa que vaya a pensar quién sea, ¿no? Es importante, a alguien le va a llegar ese mensaje. Qué bonito. Y fíjate que aprovecho para abrir la puerta a alguno de nuestros agradecidos que tenga una historia muy padre de vida, de despertar de conciencia o algo. Búsqueme, mándenme por ahí un mensaje al Instagram, al correo y pues los invitamos, ¿no? Al podcast, porque el chiste es sumar mensajes bonitos. Igualmente para De Mente a Mente, si hay alguien con temas de salud mental, es lo que les digo, ¿no? Ese espacio está justo abierto para esto, entonces si quieren compartir su historia, yo feliz de la vida. Qué padre. No olviden escribir agradecido o agradecida, ponerle like, suscribirse, porque vamos a rifar una plática contigo, una mentoría, una charla. Y pues, Tam, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias a ti, Richo, de Muy verdad, muy agradecido. agradecida por el espacio. Qué padre. Gracias. Gracias a todos. Gracias.